Buenas tardes a todos. Venimos a una nueva sesión de RoboTrader. Hoy tenemos con nosotros a Alberto Muñoz, fundador del portal xtrader.net, además de profesor de Economía en la UNED, y nos va a contar todo sobre el Forex. No sé si dejará algo... Todo. El que se da de aquí sin saber lo que es el mercado de divisas, mal. Y todas sus triquiñuelas. Pues ya os dejo con él y adelante. Pues bueno, buenas tardes a todos. Como os decía hace unos segundos, pues os voy a contar todo, absolutamente todo. Y si tenéis dudas, pues me las preguntáis. Pero quiero que vayáis de aquí sabiendo exactamente, pues eso, qué es el mercado de divisas, cómo se opera en él, qué peculiaridades tiene, qué diferencias hay con otros productos que se negocian en los mercados bursátiles, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, os voy a contar básicamente todo. Vamos a repasar la mecánica, vamos a verlo todo, es decir, la mecánica del mercado, los actores que participan, los modelos de negociación, y os daré algunas ideas o algunas pistas de por dónde podéis crear alguna estrategia o alguna cosa que pueda ser por lo menos distinta a lo que habitualmente se hace en otros mercados, ¿no? Porque las divisas, lo que os digo, tienen ciertas peculiaridades. Para comenzar, la típica pregunta que siempre hago, que sabéis la respuesta ya de antemano, es ¿sabéis cuál es el mayor mercado financiero del mundo? Es Forex, es el mercado de divisas. Básicamente, disculpad las transiciones estas, ahí estamos, bien, básicamente porque es un mercado que a diario negocia más de 5 trillones de dólares en todas las sesiones, ¿vale? Es decir, 5 trillones americanos, lo que serían 5 billones españoles, ¿vale? Pero vamos, es una auténtica, como os podéis imaginar, una auténtica barbaridad en cuanto a volumen diario de lo que se negocia en el mercado de divisas. Y paradójicamente, como veré dentro de un momento, es un mercado que ni está regulado ni tiene una sede física concreta. O sea, no es una bolsa. Pero para que os hagáis una idea del volumen que significan esos 5 trillones de dólares, representa la suma, bueno, y más, la suma de lo que negocia la bolsa de Nueva York, la de Londres, la de Frankfurt y del Nasdaq, todos juntos en un día, y aún así se quedan cortos, ¿vale? O sea, podéis dar una idea de la cantidad de dinero que se mueve aquí, ¿no? Entonces, bueno, es un mercado que está abierto las 24 horas del día, es decir, abre a las 12 de la noche, sigue hasta las 12 de la noche y encadena el siguiente día, y no hay descanso ni parón de ningún tipo prácticamente, salvo alguna cosa que os contaré ahora. Está abierto teóricamente los 7 días de la semana. Para nosotros los mortales que estamos aquí, pues es hasta el viernes, ¿vale? Pero en teoría el mercado de divisas siempre está abierto, nunca cierra. Entonces, bueno, como podéis ver, pues eso, se puede negociar a cualquier hora, de cualquier forma, y siempre hay liquidez, básicamente. La negociación, muy importante en el mercado de divisas, implica la compra de una divisa y la venta de otra simultáneamente. Es decir, en el mercado Forex no se negocia un activo en concreto, lo que se negocia es una relación de cambio entre dos cosas, ¿vale? O sea, el número que vamos a comprar o vender va a ser un ratio, una relación entre dos cosas, entre dos divisas, entre dos monedas, ¿vale? Es una negociación que se realiza de manera over the counter. ¿Qué significa esto? Lo que os decía, que no hay un sistema centralizado como ocurre, por ejemplo, en las bolsas, en las cuales hay un registro al final de día contable donde quedan todas las operaciones realizadas. Aquí no, aquí básicamente es el acuerdo entre dos partes que deciden comprar y vender. Eso se registra electrónicamente y se confía, digamos, en la buena fe de todos los que participan en el mercado para que esto siga funcionando. Pero realmente puede haber casos, de hecho los hay, los cuales una de las partes se salte las normas. Y claro, ahí es cuando empiezan los escándalos, las multas y los problemas. Pero normalmente funciona relativamente bien. Pensad que si no fuera de confianza en el mercado de divisas, no se moverían 5 trillones al día, ¿vale? Entonces, bueno, esto básicamente se instrumenta de forma electrónica a través de redes interbancarias que están interconectadas entre sí. Luego lo veremos con más detalle. Principales divisas que se negocian en el mercado de divisas y en las que básicamente os tenéis que centrar cuando hagáis vuestros análisis para desarrollar una estrategia en el mercado de divisas. Dólar de Estados Unidos, el euro, yen, libra esterlina, franco suizo, dólar canadiense, dólar australiano y dólar de Nueva Zelanda. Tenéis entre paréntesis los símbolos que representan esas divisas, ¿vale? Y bueno, lo que os digo, básicamente operar fuera de los cruces, de las combinaciones de estas divisas, no es recomendable, porque sí que es cierto que la liquidez se reduce notablemente. Es decir, la mayor parte de la negociación se concentra en las combinaciones que tenéis ahí, sobre todo fundamentalmente, como os podéis imaginar, en euro-dólar y en dólar-yen, que son los pares que más volumen aglutinan en la negociación. Otra característica que tiene curiosa
entre comillas, el mercado de divisas es que la mayor parte de los brokers ofrecen la operativa de forma apalancada. ¿Sabéis lo que es el apalancamiento? La gran mayoría. Bueno, lo explico muy rápidamente y se entiende muy fácil con un ejemplo. Es decir, apalancamiento significa que si yo deposito 1 euro en mi cuenta, puedo mover hasta 100, por ejemplo, y eso significa tener un apalancamiento 100 a 1. O si puedo mover 200 euros por cada euro que tengo en cuenta, es 200 a 1. O si fueran 50, 50 a 1. Es decir, puedo mover mucho más dinero del que tengo realmente en la cuenta, ¿vale? Estas son las características también compartidas en buena medida con los mercados de derivados, que también la operativa es apalancada. Es decir, los futuros, las opciones, permiten mover mucho más dinero con mucho menos dinero en cuenta, que es lo que se conoce como margin o garantía, que ahora hablaremos de ello también. Como os comentaba al principio, si bien el mercado de divisas es un mercado que está abierto las 24 horas del día, es muy habitual subdividirlo a su vez en 3 fases o en 3 subsesiones, ¿vale? Que son las que tenéis ahí: mercado asiático, europeo y americano. Podemos dividir en esas 3 fases. Y básicamente ahí tenéis las horas con las que aproximadamente, salvando los cambios de hora por verano y demás que ahora vienen precisamente en marzo, puede haber alguna variación. Pero vamos, básicamente, tomando horario europeo, desde aquí desde España, la sesión extendería desde la 1 de la madrugada hasta las 9 de la mañana, se solapa más o menos con la europea, que abre a las 9 Alemania, Londres abre un poquito antes, a las 8, hasta las 6 de la tarde, y sobre todo donde hay mucho solape es entre la sesión europea y la americana, que como podéis ver, entre las 2 de la tarde de aquí de España y las 6, pues hay un solape de movimiento de operadores que son tanto de Europa como de Estados Unidos, ¿vale? Y ahí tenéis un poco. Luego, bueno, aquí tenéis un gráfico esquemático de sobre todo los solapamientos. Veis que realmente eso, la asiática con la europea es poquito, asiática con la de Oceanía, con la de Sydney, lógicamente, pero estos momentos en los que solapan sesiones son importantes, porque como os digo, se juntan operadores de ambos lados del Atlántico, de diferentes continentes, y eso produce que haya un aumento de liquidez y por tanto haya un aumento de los movimientos. Por lo tanto, pista número 1 para que hagáis una estrategia es analizar los momentos en los que se solapan las sesiones para ver qué movimientos se producen en ellos, ¿vale? Y suelen ser intervalos horarios de 2 o 3 horas en los que puede que encontréis algún patrón que se cumpla habitualmente, ¿vale? Dicho esto, os decía que la sesión americana aproximadamente acaba sobre las 11 de la noche de aquí de España, más o menos, ¿no? Y claro, hasta una, que está ya Japón y Australia al 100%, realmente hay como un parón. Pues ese rato que, digamos, los mercados de un lado cierran y empiezan a abrir los del otro, ahí hay un parón que suele ser entre las 11 y las 12 de la noche españolas, y ahí es cuando normalmente se hacen los ajustes de las cuentas de los clientes, pagando o restando los intereses que corresponden por las posiciones que queden abiertas a final de día. Los que no sepáis qué es esto de los intereses a final de día, ahora os lo explico, no os preocupéis. Y bueno, pues esto es básicamente, digamos, un esquema temporal de lo que ocurre en una sesión habitual de Forex. Vale, más cuestiones técnicas de cómo funciona el mercado. Acabamos de explicar, pues eso, algunas características, hemos visto el horario, veamos ahora cómo se lee la cotización de las divisas. Porque además en muchísimos medios financieros, que normalmente son periodistas que no tienen formación en economía, leen al revés las cotizaciones y entonces se forman un lío y dicen que el euro ha subido cuando realmente ha bajado. Bueno, en fin. Básicamente, el nombre de un par de divisas se compone, como podéis ver ahí, son 3 siglas del primero, 3 siglas del segundo, lo que he llamado ahí XXX, ZZZ, ¿vale? La divisa XXX es la divisa base, la ZZZ es la cotizada o contraparte. Entonces, normalmente se lee como el número de unidades de la segunda divisa que aparece que se paga por la primera. Es decir, cuando vemos EUR-USD, euro-dólar, lo que nos está diciendo es cuántos dólares se pagan por cada unidad de euro, ¿vale? O sea, se lee como al revés, digamos, se empieza por el final para ver cuánto se paga por la primera, ¿vale? Eso para la hora de leerlo. Luego también, como cualquier mercado financiero, pues unas posiciones de compra, unas de venta. Cuando abráis la pantalla de TradeStation, de DarwinX o de Interactive Brokers, veréis las posiciones. En el caso de Interactive Brokers, además, veréis que hay un libro de órdenes con sus volúmenes, sus tamaños. En el caso de TradeStation y DarwinX no, ¿vale? Pero vamos, veréis una posición de compra y venta por lo menos siempre. Y luego, aparte, hay una cosa que es la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta, igual que en cualquier mercado se llama horquilla o spread, ¿vale? Para los que no lo hayan entendido, ahí tenéis el ejemplo bien clarito. Tenéis aquí a cuánto podéis vender la relación euro-dólar, aquí a cuánto podéis comprarla, ¿vale? Estos son los que nos ofrecen para poder comprar. El spread le tenéis ahí arriba, eso que pone ahí de S09, ¿vale?
Es la diferencia entre esto y esto, es el ancho de la horquilla. Y tendríamos un libro de órdenes con posiciones. Aquí no aparece en este ejemplo, pero vamos, para que os hagáis una idea. Y bueno, lo que nos viene a decir este ejemplo, como podéis imaginar, es de hace ya bastante tiempo, porque el euro-dólar hoy se está hundiendo. Pero bueno, podéis ver que podemos comprar un euro por 1,3475 dólares, que es el caso de allí, o vender un euro por 1,34366 en dólares, ¿vale? No tiene más historia. Yo creo que esto es sencillo, ¿no? De todas formas, si tenéis dudas en algún momento, me interrumpís, por supuesto. Más cosas, el tamaño de posiciones. En el mercado de divisas, al igual que en cualquier sitio que vayáis a hacer un cambio de divisas, se puede negociar cualquier tamaño, ¿vale? Es decir, uno puede llegar y decir, quiero vender 25.200 euros contra dólares o 48.512 euros contra dólares, lo que quiera, ¿vale? Es un mercado que admite cualquier tamaño de posición. Y me estaréis diciendo, ya Alberto, pero es que yo en las plataformas veo que pone esto de 101 y 001. Me estás engañando. No, lo que ocurre es que es cierto que en la plataforma MetaTrader, que hoy por hoy yo creo que aglutina el 80, el 90% de las plataformas que se utilizan en el mercado de divisas, los brokers tienen que tener MetaTrader, luego os explicaré un poco por qué, pues hay unos lotes estandarizados, unos tamaños ya definidos, que simplifican un poco todo, para no tener que andar metiendo 512,28 tal, sino que se han puesto directamente tamaños armonizados, ¿no? Entonces, lo habitual en el mercado de divisas es que se manejen lotes, que son 100.000 unidades de la divisa base, mini lotes que se representan como 0,1, 10.000 unidades de divisa base, y microlotes 0,01, 1000 unidades de la divisa base, ¿vale? Esto es un poco el tamaño que se maneja. Esto lo digo también para los que vayáis a trabajar con Darwinex en la competición, pues que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Que uno no es que sea un poquito, es bastante, son 100.000 dólares o euros o lo que sea, ¿vale? Luego, aparte de eso, mira, os he resumido aquí unas tablas, los tamaños máximos y mínimos de órdenes en cada broker. En el caso de Interactive Brokers, pues tenéis ahí, veis que varía, ¿vale? La orden mínima es en torno a 25.000, 160.000 en el caso del yuan, vamos a ver, renminbi offshore, en fin, ahí tenéis toda la tabla. Y veis también que hay un tamaño máximo, ¿vale? Teniendo en cuenta que, si no recuerdo mal, les dan 1 millón, ¿no?, para manejar, 1 millón de euros o dólares. Bueno, dólares, bueno. Con el apalancamiento que os da Interactive Brokers podéis pasaros, ¿vale? Entonces tened en cuenta eso, que hay un tope para cada orden que metéis. Podéis meter todas las órdenes que queráis, es decir, podéis meter varias órdenes de 7 millones, de 6 millones, etcétera. Pero que sepáis que no podéis meter 10 millones de golpe, sino que lo tenéis que dividir en 2 de 5, por ejemplo, ¿vale? En el caso de Interactive Brokers. En el caso de TradeStation, pues nada, el tamaño mínimo son mini lotes, son todo 0,1, ¿vale? Ahí lo tenéis. Y en el caso de Darwinex, pues tenemos microlotes, ¿vale? Tenéis el 0,01, que son las 1000 unidades que decíamos antes. Vale. ¿Queda claro todo? ¿Más o menos se entiende? Vale. Vamos a ver ahora la mecánica de la negociación. Todo esto que os voy a contar realmente no os tiene que importar. Os lo voy a contar como, digamos, una forma de que entendáis la maquinaria interna del mercado de divisas. Pero realmente vosotros, cuando compréis y vendéis, vais a ver que ganáis un dinero, lo perdéis, lo normal es que lo perdáis, y luego pues veréis un resultado en vuestra cuenta anotado, que estará en euros, en dólares o lo que sea, en este caso dólares, ¿no? Hemos dicho, bueno. Entonces, bueno, la negociación así a bote pronto, lo más sencillo, es muy simple, es decir, si creemos que el mercado, o sea, que la relación, el ratio que estamos comprando o vendiendo va a subir, pues lo compramos. Si creemos que va a bajar, lo vendemos. Posición larga, posición corta, o sea, no tiene más historia, es decir, lo que sí que tenéis que tener en cuenta es que si vais a comprar euro-dólar, lo que va a significar es que vais a comprar euros y a la vez vender la contrapartida, que son dólares. Ahora lo vamos a ver con un ejemplo. Es decir, estáis pensando que el dólar va a bajar en relación al euro, si compráis euro-dólar. De todas formas, ahora con un ejemplo lo vamos a ver muy clarito. Imaginaos, yo que el euro-dólar va a subir. Entonces, compro un lote, 100.000 euros, al cambio que está. Imaginaos que es 1,34. Hay que imaginar mucho, pero nos lo imaginamos. Automáticamente lo que ocurre en la contabilidad interna del broker es que te anota en tu cuenta 100.000 euros en positivo y a cambio te anota una deuda de menos 134.000 dólares. ¿Vale? ¿Qué significa eso? Que si yo divido esas cantidades me sale un cambio de 1,34. ¿Vale? Unos días después, hemos tenido suerte, el euro-dólar ha subido 100 puntos y entonces decidimos cerrar la posición. Entonces, ¿qué es lo que hace contablemente el broker a nivel interno? Nos deshace el saldo positivo que nos había dado de crédito, digamos, de 100.000 euros y también deshace la posición
vamos, digamos que cambia esos euros a dólares y los convierte a 135.000. Entonces, ¿la diferencia cuál es? La ganancia que tenemos, pues es lo que tenemos en saldo positivo en dólares ahora, menos la deuda que teníamos en dólares en menos 134.000, nos queda un saldo ganador, en este caso, de $1.000. ¿Qué ocurre? Atentos. Resulta que es que yo tengo mi cuenta denominada, mi divisa de mi cuenta es euros, porque yo he abierto la cuenta en euros y he depositado euros. Entonces, el resultado de $1.000 realmente no son 1.000, sino que se convierte al cambio que haya en ese momento a euros. Y por tanto, mi ganancia en euros, anotado ya en mi cuenta, será de 740,74 euros. Simplificando todo esto, compro euro-dólar a 1,34, cierro a 1,35, ganancia 740 euros. Eso es lo que vais a ver vosotros, no vais a ver otra cosa en vuestra pantalla, ¿vale? Entonces, bueno, para que cojáis un poco la mecánica. Y que, bueno, que el movimiento del precio, lógicamente, va a estar afectado, lógicamente, de lo que vale un punto dentro del mercado de divisas y, a su vez, luego la conversión que se hace para anotar el beneficio de la pérdida en vuestra cuenta. Eso también tenéis que tenerlo en cuenta. Y esto nos lleva al apartado siguiente, que es el valor de un PIB. ¿Qué es un PIB? Bueno, pues un PIB, como tenéis ahí, es el acrónimo de Percentage in Point. Y es la variación mínima que puede experimentar un determinado par de divisas. Normalmente un PIB es 0,0001. Todos estos dos pares de divisas cotizan con 4 decimales. Ahora os digo, realmente son 5, pero antiguamente eran 4 y de ahí viene la denominación de PIB. O en el caso de los pares del yen, un PIB es 0,01. Lo que pasa es que sí que es cierto que a partir de 2006 los brokers empezaron a introducir un quinto decimal en los que tenían 4 decimales y un tercer decimal en los pares del yen, los que tenían 2 decimales. Son los que denominan PIBs fraccionales o pipets. ¿Para qué se hizo esto? Como empezó a crecer tanto el mercado de divisas, la negociación y a haber cada vez más volumen y más volumen, se concentraba ya muchísimo volumen en un mismo precio. Entonces lo que se hizo fue dividir cada PIB en 10 partes para que a su vez en medio pudieran ponerse más posiciones y quedase como la liquidez como más uniforme, ¿vale? Que no quedara toda concentrada en determinados precios. Y ese es el origen de los PIBs fraccionales o pipets. Y bueno, el cálculo del valor de un PIB, es decir, para saber cuánto vamos a ganar cada vez que el par de divisas sube un punto o baja un punto, se calcula con esta fórmula tan sencilla. El valor expresado en la divisa cotizada es la variación mínima, el 0,001, 0,01, por el tamaño del lote que hayamos metido, ¿vale? Ejemplo muy sencillo, el más básico de todos. Si yo compro un lote de 100.000 euros en el par euro-dólar, ¿vale? Y mi cuenta está denominada en euros, esto es importante, y el par cotiza a 1,3450, ocurre lo siguiente. Un PIB, hemos dicho que en el euro-dólar es 0,0001. Por 100.000, que es la cantidad que he metido en el mercado, $10, ¿vale? Esto es lo que nos sale. Pero esos $10, al estar en mi cuenta en euros, tengo que convertir al cambio que hay en ese momento, 1,3450. Por tanto, una variación de un PIB en mi cuenta en euros es de 7,43 euros por cada PIB que sube o baja el precio, el ratio, ¿vale? Del cambio de divisa. En el caso vuestro, como tenéis la cuenta en dólares en Interactive Brokers, por ejemplo, pues nada, será $10 arriba, $10 abajo, ¿vale? Pero si fuera otro par de divisas que se anota, como por ejemplo lo que vamos a ver aquí, imaginaos que compramos 10 lotes, lo que sería $1 millón en el par dólar franco suizo. Y la cuenta está denominada en libras esterlinas. O sea, imaginaos ya el cacao que hay aquí. El par en ese momento cotiza 0,92, el dólar franco, por lo que el valor del PIB será 0,001 por el millón, 100 francos suizos, ¿vale? Eso sería si mi cuenta estuviera en francos suizos. Como la tengo en libras esterlinas, tengo que convertir esos francos suizos a libras. ¿Cómo se hace? Cojo el cambio libra-franco, está a 1,45, divido el valor y me sale que son 68,97 libras por PIB. Bueno, no os quiero aburrir mucho con estos ejemplos. Si os aburro, me lo decís, ¿vale? Eso es un poco el funcionamiento, ¿vale? O sea, ¿cuánto vale el PIB? Al final, repito, no os compliquéis demasiado con esto, lo que vais a ver simplemente es que hay pares de divisas que el punto vale más y pares de divisas que el punto vale menos en función de qué par sea y que vuestra cuenta está en dólares y representará más o menos dinero, ¿vale? Siguiente concepto importante que tenéis que manejar y entender, y esto sí que es una peculiaridad del mercado de divisas, lo que se llama el swap, ¿vale? El swap o rollover. Imaginaos que yo tengo una posición vamos a suponer en el kiwi es el cambio de el dólar de Nueva Zelanda contra el dólar de Estados Unidos, y llegan las 11 de la noche, que es la hora de corte de mi broker, y dice, a ver, tú tienes en tu cuenta una posición abierta en el kiwi, de lo que sea, un lote, imaginaos. Entonces, en ese momento, el broker lo que hace es
pagar o restar los intereses que correspondan si yo tuviera esas divisas realmente compradas en mi cuenta. Es decir, si yo tengo tanto saldo en dólar de Nueva Zelanda y tanto en dólar de estadounidense vendido, pues el diferencial de intereses es el que tienen que pagarte o restarte de la cuenta en función de cómo estés posicionado. Pues esto es básicamente el swap, es decir, que no os extrañe, la conclusión es esta, que si al final del día os dejáis una posición abierta y para el día siguiente, haya una pequeña variación en vuestra cuenta, es decir, que Interactive Brokers, Darwinex, etcétera, os sume o os reste a una hora determinada una cantidad. Normalmente es pequeña, si la posición no es muy grande. Y esa cantidad, pues claro, si lo tenéis varios días abiertos, sí que empieza a notarse y a hacer un poco de daño, si son pérdidas o ganancias, os hará un poco de beneficio, lógicamente, ¿no? También tenéis que tener en cuenta que el diferencial de intereses que se aplica entre las dos divisas no es el oficial de los bancos centrales, sino que los brokers normalmente añaden un margen para llevarse dinero, aprovechando ya que hacen la operación de darte y quitarte intereses, pues nos llevamos una comisión por medio. La regla para entender cómo se va a aplicar el swap al final de día es muy sencilla. Si hemos comprado el par XXX nos van a pagar los intereses de la divisa XX y nos va a restar los intereses de la divisa ZZ. Básicamente lo comprado nos paga intereses, lo vendido nos resta intereses. Del mismo modo, si hemos vendido el par, pues nos va a restar intereses la divisa XX y nos va a pagar intereses la divisa, ¿vale? No tiene más complicación. Y luego, eso es para saber el sentido en que nos van a pagar o restar. Y después, con esta sencilla fórmula de aquí, sabremos en todo momento cuánto dinero nos van a restar o a sumar en la cuenta. Básicamente, tamaño de la posición que tengamos por el diferencial de intereses, ahí se incluirá también el margen que aplique el broker, dividido por 365 días, es decir, son intereses anuales y hay que convertirlos a diarios, ¿vale? Y multiplicado por el tipo de cambio al cierre en caso de que nuestra divisa base sea distinta a la de la posición que estamos manejando. Aquí os he puesto una tabla con los tipos de interés oficiales de los bancos centrales a fecha de hoy mismo, de hecho tenía que actualizarla hoy además. Ahí veis que, bueno, pues las divisas que más pagan por el momento siguen siendo el dólar australiano y el dólar de Nueva Zelanda, ahí tenéis abajo, 2,25 y 3,50 anual. Y por el contrario tenemos que el Banco Nacional de Suiza, digamos que ya no es que te penaliza por tener su dinero, es decir, es negativo, tenéis que es ahí menos 0,75%, es decir, tú por tener franco suizo me tienes que pagar, no te pago yo intereses, me pagas tú, ¿vale? Y luego ya tenéis, pues bueno, como podéis ver, digamos en la mayoría de economías occidentales, como podéis ver, bancos europeos y federal están ahora mismo con tipos por los suelos cercanos a cero, como ya sabéis, por tema de la crisis, expansiones monetarias, quantitative easing y demás, ¿no? Entonces, bueno, esto es importante que lo tengáis en mente porque de cara a abrir, claro, cuando hagáis un backtest o una optimización o cuando operéis en real en la competición, tenéis que tener en cuenta que si son posiciones que se mantienen a largo plazo, os van a restar o sumar intereses y eso no lo podéis obviar, es decir, va a haber momentos en los cuales esa pérdida o ganancia derivada de los intereses la podéis sufrir un poco, ¿vale? Entonces tenedlo en cuenta. Vemos un ejemplo rápido. Fijaos, supongamos que al final de día nos hemos quedado con una posición comprada en el par euro contra dólar australiano de 300.000 euros, ¿vale? 3 lotes. Ya de antemano, sin que leáis nada más, sepáis nada más, deberíais saber si esta posición os va a pagar o os va a restar dinero de la cuenta. ¿Qué decís? Os he pillado a todos, ¿eh? Venga, lo hacemos fácil. A ver, votación. ¿Quién dice que la posición esa de 3 lotes en euro dólar australiano comprada nos va a pagar dinero? Que levante la mano, ya está. 1. ¿Cuántos creéis que nos va a restar dinero? 3. Que has levantado. Vale. 3 a 1. Bueno. ¿Y quiénes piensan que no nos van ni a pagar ni a restar? Pues debe ser que son los demás. Bueno, habéis acertado los que decís que nos va a restar. ¿Por qué? Porque tenemos comprado euro contra dólar australiano. Eso significa que hemos comprado euro y vendido dólar australiano. Ahora, a continuación se dice, tipo de interés del euro es 0,05%, dólar australiano 2,25. Tenemos comprado lo que menos paga y vendido lo que más paga, con lo cual nos va a restar más, ¿vale? Entonces, bueno,
supongamos además que euro-dólar australiano cotiza a 1,29, entonces vamos a hacer el cálculo con la fórmula que os he explicado antes, ya termino. Vamos a suponer además que nuestro broker suma 50 puntos básicos a los intereses de las divisas, perdón, resta 50 puntos básicos a los intereses de las divisas compradas, es decir, del beneficio que nos pagan se lleva una parte y están vendidas, las amplía para llevarse también una parte, ¿vale? Ese diferencial se lo lleva el broker. Entonces, bueno, aplicamos la fórmula, como podéis ver, fijaos. Vale, en el euro veo que hay un error, que pone 0,25 debería ser 0,05. Bueno, hay un pequeño ahí desfase. Vamos a suponer que es menos 0,25 la divisa comprada, ¿vale? Fijaos que por añadir ese margen, el broker, pasamos de ganar dinero a perder. ¿Por qué en muchos brokers, cuando tenéis posiciones compradas o vendidas, da igual lo que tengáis, os resta dinero, porque es que añade ese margen siempre? Y en el caso de la divisa vendida, nos van a dar un 2,25 y encima además le suman un 0,50, con lo cual un 2,75. Entonces, sobre la cantidad que tenemos aquí en euros, aplicamos diferencial de intereses, dividimos por 365 y nos sale que cada día que tengamos esa posición abierta, solo por tenerla abierta, nos van a restar 24,66 euros todos los santos días. O, haciendo el cambio, si la cuenta estuviera en dólares, 33 dólares todos los días, ¿vale? Entonces, lo que os digo, en un día a lo mejor no es nada, a lo mejor 10 días sí que empieza a ser algo importante, ¿vale? Vale, al hilo de esto os hablo de lo que se conoce como el carry trading, que luego más adelante volveremos a hablar de ello. No sé si sabéis lo que es, lo habréis oído a lo mejor en los medios financieros. El carry trading básicamente es una estrategia por la cual, digamos, os lo pongo un ejemplo muy sencillo. Imaginaos que yo me voy a Japón, ¿vale?, donde están los tipos por los suelos, y pido prestado yenes, ¿vale? Y con esos yenes que he conseguido ahora los cambio a euros, a dólares, a lo que quiera, y empiezo a comprar activos en otros países con los que obtengo una rentabilidad mayor que me supone poder pagar los intereses del préstamo que he obtenido y obtener rentabilidad para mí, ¿vale? Esto es el carry trading, básicamente. Os lo comento como una curiosidad. También os comento como curiosidad que, aunque no os lo creáis, esto que os estoy contando del yen, las fechas, fijaos, entre 2005 y 2007, ¿cuántos tenéis aquí algún amigo que tengan hipoteca en yenes? Uno por ahí, ¿ves? Siempre hay uno. Bueno, pues entre 2005 y 2007, Bankinter y otros bancos en España se dedicaron a colocar este producto sin informar y bueno, aprovechando precisamente la historia de que el yen es una maravilla, porque el yen no hace más que bajar y encima tiene tipos de interés bajos y demás. Bueno, pues sucedió en esta época y luego ya sabéis lo que pasó después. Todo el mundo enganchados con las hipotecas en yenes. Ahora, cuidado, porque la próxima divisa que va a pasarle esto, ¿sabéis cuál es, no? ¿Cuál se os ocurre que va a ser? El euro, sí señor. La próxima divisa que se va a convertir en la divisa basura del mundo es el euro. ¿Vale? Que lo tengáis en cuenta, claro. Tenemos un banco central que ha bajado tipos casi a cero. Incluso los tipos de depósito están en negativo para que la gente no deposite en el Banco Central Europeo. Ha iniciado un programa de flexibilización cuantitativa comprando bonos. No se espera que la zona euro mejore espectacularmente en los próximos años. Grecia a punto de irse. El euro va a estar tirado. O sea, es una divisa que reúne las dos condiciones, tipos de interés bajos y encima pierde valor y valor. Con lo cual, toda deuda que tú te hagas en euros va a ir perdiendo valor comparativamente con otras divisas en el mundo. Y de hecho es el proceso que está ocurriendo hoy mismo. Hoy mismo, ayer y antes de ayer. Eso es en lo que estamos ahora mismo, ¿vale? Vale. Decíamos al principio, otra característica importante del mercado de divisas, el apalancamiento o margin. Como os decía, pues bueno, esto ya lo sabéis, si operáis en futuros, tenéis que tener un número mínimo, una cantidad mínima en la cuenta, que es la que se denomina margin o garantías. Si bajáis de esa cantidad en la cuenta, se producirá una cosa que se llama margin call, muy desagradable, porque el broker comenzará a liquidar posiciones en vuestra cuenta y hasta que recuperéis, digamos, un nivel de dinero aceptable en relación a las posiciones que tengáis. Entonces, mi recomendación, aunque los brokers suelen dar 1,100, 1,200, 1,50, 1,25, lo que sea, procurad en vuestras estrategias nunca pasar de 1,10, 1,20 maximísimo, ¿vale? Si queréis al menos garantizar la supervivencia de la cuenta durante la competición, no paséis en la práctica, es decir, aunque el broker te deje 1,100, yo no abro más posiciones de esto, es decir, si veo que mi margin representa ya el 10% de la cuenta y paro. No hay más historia, ¿vale? O el 20% máximo. No dejéis más porque normalmente es cuando vienen los problemas, cuando se nos van los tamaños de las posiciones de madre. Un ejemplo, nuevamente, ya sé que soy muy pesado con esto, pero me gusta que lo tengáis en cuenta. Afecta tanto al PIB como al swap y, por supuesto, al cálculo del margen o de las garantías.
a base que tengáis denominada vuestra cuenta. Con lo cual, si yo para abrir 5 lotes en euro-dólar necesito 5.000 euros, si mi cuenta estuviera en francos suizos, realmente necesito 5.300 al cambio de hoy, más o menos, ¿vale? Es decir, el tamaño de las garantías también se ve afectado por la divisa en la que estemos trabajando. Vale, aquí os he resumido con este pequeño cuadro el margen, el apalancamiento que os van a dar los diferentes brokers, ¿vale? Ya os digo, si no vais a pasar, como yo recomiendo, de 1.10, 1.20, os vale cualquiera de los tres. Hay una errata, si queréis apuntarlo, Darwinex no es 100 a 1, es 201 y ya. O sea, borrad lo que hay ahí y poned 201 mentalmente, ¿vale? En TradeStation sí que hay posibilidad de elegirlo. Lo habitual es que sea 100 a 1, ¿vale? No sé si 401 lo mantienen. Y en Interactive Brokers varía dependiendo de la divisa que esté en cada par, ¿vale? Entonces, fijaos que para pares de dólar, libra y dólar canadiense, 40 a 1. Pero, si está el euro por medio, ya baja a 33,33. Si está alguno de estos, baja a 30, etcétera. Los del franco suizo, por la historia del franco suizo que luego os contaré, ha bajado a 21, etcétera. Y en el caso del rublo, la divisa rusa, pues ya directamente 5,1 para cubrirse de disgustos. Por último, para terminar con las características, peculiaridades del mercado de divisas, tipos de órdenes. Me imagino que las conocéis todas, no os tenéis alguna duda. Órdenes a mercado, barren el BID o el ASC. Limitadas, pues se ponen a un precio y se ejecutan a ese precio mejor. Un stop, hasta que no llega la orden a ese precio, no salta. Un trailing stop es una forma de proteger el beneficio, ya lo sabéis, es un stop que se va moviendo a medida que tenemos beneficios en la cuenta, en la operación. Condiciones que podéis asociar, tenéis el Good Till Cancelled, que podéis mantener la orden de mercado hasta que la canceléis, el Good for Day, solo durante la sesión, las órdenes OCO, estas son muy típicas de Interactive Brokers, podéis poner una orden, por ejemplo, una orden de stop, o sea, un stop por arriba, un stop por abajo, y el que toque primero automáticamente es el que se queda abierto y el de abajo se cancela, o una limitada también, etcétera, ¿vale? Vale, y con esto termino la parte dedicada a lo que serían las características del mercado de divisas. Ya sé que ha sido un poquito intenso, ha ido un poquito de matemáticas financieras, pero no habréis aburrido. Ahora nos ponemos con cosas un poco más divertidas. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Vale. Pues pasamos a ver, ya sabemos cómo funciona, la mecánica, los pips, el margin, ya os puedo hablar tranquilamente de todo esto sin temor a confundiros. Ahora vamos a ver quién está invirtiendo las divisas, porque hombre, si se mueven 5 trillones al día, por algo será, a ver quién anda aquí metido. Bueno, pues básicamente tenemos, digamos, cinco grandes grupos. En primer lugar, por importancia, los bancos centrales. Recordad que el Banco Central, en última instancia, es la entidad que imprime o retira la divisa del mercado. Es decir, el Banco Central Europeo maneja el euro, es decir, la masa monetaria del euro la manejan ellos. Si quieren emitir más billetes, los imprimen. Si los quieren retirar, los retiran, con diferentes mecanismos. Por debajo de ellos están los bancos comerciales de inversión, que en realidad son bastante potentes también, casi como los bancos centrales en algunos casos. Después las empresas y las corporaciones, luego los brokers retail, es decir, los brokers que permiten el acceso al mercado de los clientes, como los que estamos aquí. Por último, estamos al final de toda la cadena, estamos las personas de la calle y las pequeñas empresas que participan en el mercado. Muy bien, pues empezamos a analizar lo que hace cada uno de ellos. ¿Qué hacen los bancos centrales? Bueno, pues básicamente lo que os decía, imprimen dinero, es decir, aumentan la masa monetaria. Los que hayáis estudiado economía, los que no tenéis por qué saberlo, pero cuando se imprime dinero lo que significa es que el Banco Central de turno lo que hace es emitir más billetes, con eso es bajar el precio. Recordad que el tipo de interés del dinero es el precio realmente, con lo cual lo que se hace con los tipos es aumentar la masa monetaria, no tiene más historia. También mantienen reservas, en el sentido de que un banco central, pues bueno, para no exponer todo su riesgo a su propia divisa, pues compra dólares, compra francos suizos, compra oro, para diversificar un poco su exposición al riesgo en su balance. Interviene en los mercados, por ejemplo, ese es el caso de, que ahora veremos, vamos a ver unos cuantos ejemplos, pero vamos, básicamente la intervención supone operar activamente en el mercado, es decir, que el Banco Central Europeo decide que el euro de repente está muy barato y dice, no, vamos a comprar euros a saco, y meten, yo qué sé, todo el volumen del día, 5 o 10 billones, los meten de golpe en un sitio y entonces hacen que el precio suba. Eso es una intervención. Y luego está la persuasión, el jawboning, que básicamente es parecido, pero simplemente es que un banquero central o uno de sus acompañantes, digamos, da una conferencia, una rueda de prensa
y suelta alguna insinuación para que el precio haga lo que ellos quieren, pero sin actuar realmente con dinero en el mercado, ¿vale? Entonces, fijaos, os voy a enseñar aquí 3 cositas muy bonitas de cómo los bancos centrales actúan. Este primer gráfico que tenéis aquí es el mensual del dólar estadounidense contra el dólar de Hong Kong. El dólar de Hong Kong es una divisa que tiene establecido lo que se llama un floor. Un floor es un suelo, ¿vale? Una línea de soporte en la cual cada vez que llega o bien hay dinero ahí puesto para que no baje de ese nivel o se pone más dinero aún para que resista, ¿no? Y entonces, como podéis ver, su nivel ha tocado ahí, allí recientemente en 2014-2015. Podéis ver como un banco central que más o menos tiene cierta credibilidad, que esto es muy importante, credibilidad también, tiene reservas y dinero suficiente y control suficiente sobre su divisa y su economía, pues no tiene ningún problema en defender un floor, ¿vale? Igualito que nuestros amigos los suizos. Supongo que estáis al corriente de lo que pasó el pasado 15 de enero en el euro contra franco suizo. Entonces os he resumido aquí la historia de una auténtica catástrofe y despropósito. Fijaos, año 2011, septiembre, el euro contra el franco suizo, ¿vale? Este es el gráfico semanal. Euro contra el franco suizo se está desplomando, esto significa que el euro baja y el franco suizo sube. Los suizos no quieren que su franco suba mucho porque entonces les limita la capacidad exportadora y se quedan sin vender sus relojes, su chocolate y sus cosas. Entonces, bueno, básicamente lo que dijeron es, ¿y por qué no establecemos un floor como los de Hong Kong? Voy a quitar esto, porque me está incordiando. Vale, mejor ahí. Vale, ¿por qué no establecemos un floor en el euro franco para evitar que esto se vaya de madre? Pues estupendo, pues lo vamos a establecer aquí, en 1,20. Muy bien. Automáticamente, claro, en estos momentos el Banco de Suiza tenía hasta credibilidad. Y entonces, en el momento que lo dijo, fijaos, tacatá, tirón, y automáticamente todo el rato por encima de 1,20. Aquí fue la Semana Santa de 2012 que hubo un intento de ataque, nada, resistió perfectamente, incluso había especulaciones de que lo iban a subir a 1,25, tacatá, tacatá, y de repente aquí, fijaos, punto de inflexión, mediados de 2013, empieza a haber aquí ya bajadas, y esto ya como que no sube, y no sube, empieza a gotear muy lentamente la baja, y entonces ya aquí estamos, estos niveles son la zona de 1,2030, 1,2050. Aquí alguien ya se huele algo, o alguien está presionando, y de repente, tacatá. ¿Qué pasó este día? De repente, a las 10:15 de la mañana, yo veo en mi pantalla que el euro se hunde, la libra se hunde, los índices se hunde todo. Digo, ¿qué ha pasado? Y claro, esto es desgracia. De otra manera, del Banco Nacional de Suiza, no se les ocurre otra cosa que quitar el floor por sorpresa. Impresionante. Claro, provocan un cataclismo mundial porque automáticamente el euro franco, toda su historia, es decir, todo lo que había recuperado cuando se hizo esta intervención, que ahora os explicaré qué pasó aquí también, que también es bochornoso, pero todo lo que pasó en este momento se deshizo en un solo instante, en 15 minutos. Es decir, la historia acumulada en casi 4 años se deshizo en cuestión de 15 minutos. Imaginaos la catástrofe y el caos que pudo ser. Luego os explicaré qué pasó internamente dentro de esa vela con los clientes, los brokers y los bancos, que lo vamos a ver un poco más adelante, pero os puedo asegurar que fue una auténtica catástrofe. Fijaos en otra cosa muy curiosa. Mientras que ayer el movimiento fue de golpe, a traición, y con nuestra unidad de alevosía, este movimiento, fijaos, ¿no resulta curiosas estas mechas de aquí? Es como que alguien ya sabía algo, ¿vale? Fijaos que aquí el movimiento se produce muy progresivamente, no fue una vela de un día. Porque claro, si yo anuncio que voy a subir a 1,20 y nadie lo sabe, lo más probable es que hubiese sido una vela como aquella, pero para arriba, ¿no? Aquí lo que ocurrió fue que la mujer del presidente del Banco de Suiza lo sabía. Y no solo lo sabía, sino que se aprovechó. Y me imagino que su marido, pues claro, no lo van a decir. De hecho, una multa, una historia, pero bueno, sacaron un buen rendimiento, no os preocupéis que no se quedaron pobres. Entonces, bueno, esta es un poco la historia de la diferencia que veíamos antes, fijaos, del dólar de Hong Kong, que a pesar de que Hong Kong tampoco es una economía aquí enorme y impactante en el mundo, pero tiene un banco central que mantiene su credibilidad con unas actuaciones, y un banco, en fin, no sé cómo llamarlo, banco central, que se dedica a esto, a quitar y poner floors por sorpresa, ¿vale? No sé, vamos, esto... Claro, es que ahora fijaos, es que, se lo decía a mi mujer, fijaos, que es fan de los relojes Swatch, imaginaos lo que le ha pasado aquí al tío que produce relojes Swatch, que de repente dice, hostia, que es que ahora para vender mis relojes en el extranjero me valen un 20% más caros.
O sea, o rebajo yo el 20%, o sea, me como yo el 20% de esa subida o lo subo. ¿Vale? Entonces, para que os veáis, y esto solo de productor de relojes. Imaginaos otros muchos negocios que dependían de esto. ¿Vale? El impacto en el turismo. A lo mejor pues, se reduce un 5 o un 10% de turismo porque aumenta la divisa. Vale. Y aquí tenemos después, por último, un posible candidato a meterse en un momento de estos, que es lo que yo denomino momentos Soros. Los momentos Soros son aquellos en los cuales pues, hay un banco central que tiene una idea y o bien porque depresiona el mercado o porque realiza una intervención equivocada, pues de repente se desmadra todo como pasa en el euro franco suizo. Pues el euro contra la corona danesa yo creo que es otro que posiblemente en algún momento del tiempo también nos dé un pequeño disgusto. Es un par de divisas que tiene que moverse en una banda de más o menos 2 y pico %. Fijaos que cuando pasó lo del franco suizo, aquí hubo también un contagio, una mechita ahí que intentó romper los mínimos. No se consiguió de momento, pero bueno, está claro que el euro, lo que os decía antes, el euro continúa bajista, se va a convertir en una divisa de financiación total y absoluta, con lo cual yo creo que la tendencia es que probablemente esto rompa para abajo en algún momento. Pero bueno, parece que son más sensatos los del Banco de Dinamarca que los del Banco de Suiza. Luego otra cosa curiosa, volviendo de Suiza, y es que cuando pasó esto, justo 2 días después, Draghi iba a anunciar el quantitative easing, es decir, el programa de compra de bonos soberanos. Entonces, claro, eso se suponía, así fue, que iba a provocar mayor presión bajista sobre el euro, con lo cual iba a ser más difícil todavía para el Banco de Suiza mantener la marca del 1,20 en euro contra franco suizo. Es decir, se supone que uno de los motivos, aparte de la presión que llevaba durante un año empujando la baja del mercado, pues lógicamente la presión fue el hecho de que Draghi iba a meter aún más presión al asunto. Pero bueno, lo que os digo, yo creo que esto quizás debería haberse hecho de otra manera, por ejemplo, haber rebajado el floor a 1,15 y luego a 1,10 de forma paulatina, y no decir lo quito y ahí os dejo. En fin, esa es mi opinión, ¿no? Bueno, pues esto sobre los bancos centrales. Siguientes actores en el mercado, casi igual de importantes. Los bancos comerciales de inversión. Los bancos comerciales de inversión participan básicamente en los mercados de divisas por 3 motivos fundamentales, que son cobertura de sus propias posiciones. Imaginaos que yo compro activos en Estados Unidos, soy un banco europeo y tengo que cubrir mi exposición al dólar. Pues compro posiciones en euro-dólar para cubrirme. Arbitraje. Esto solo se dejan hacer a los bancos, curiosamente. Esto os contaré una anécdota muy sencillita, y es que básicamente había un amigo mío trader que tenía una plataforma bastante profesional, tenía acceso a liquidez interbancaria y podía ver las posiciones que mantenía cada banco. Con lo cual podía digamos, comprar a un banco y vender a otro a precios muy parecidos y llevarse el diferencial. A la cuarta o quinta vez que hizo eso, le llamaron los de la plataforma, le dijeron, ¿qué estás haciendo? O sea, ni se te ocurra volver a hacerlo, eso solo lo pueden hacer los bancos. ¿Vale? Es decir, entre ellos se hacen la puñeta, pero los que vengan de fuera y no sean conocidos, no se les deja. Entonces, bueno, este es un poco... lógicamente, aparte, adoptan también posiciones especulativas. Es decir, los bancos dicen, pues compro euro-dólar para ganar dinero, lo vendo, etcétera, ¿no? Antes de pasar al siguiente punto, fijaos, os tengo aquí un cuadro en el cual resumo los bancos principales que operan en el mercado de divisas. Tenemos a Citibank, Deutsche Bank y Barclays y UBS en los primeros puestos, ¿vale? Entre ellos solitos aglutinan prácticamente la mitad de la negociación. Y luego ya tenéis por debajo algunos. Es curioso que Goldman Sachs no dedica mucho a la divisa, participaba más, pero bueno, ahí tenéis un poco una idea de quiénes son los principales bancos, actores, ¿no?, que participan en el mercado de divisas. Decíamos, además, aparte de bancos centrales, bancos comerciales y demás, empresas y corporaciones que sí que acuden al mercado de divisas en busca de cobertura. Básicamente, además lo hacen mediante derivados. Por ejemplo, si tú piensas comprar una farmacéutica en el Reino Unido y eres una farmacéutica estadounidense, pues lo que haces es decir, bueno, pues voy a comprar una opción de compra o de venta sobre la divisa, sobre libra contra dólar, para protegerme de las variaciones que haya hasta la fecha en la que se materializa la compra de la farmacéutica, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, básicamente acuden a eso las empresas. Y por último tenemos los brokers de divisas retail, minoristas, que... Perdón, tienes una pregunta, sí. Sí, quería preguntarte, ¿qué es lo que solo pueden hacer los bancos? ¿El arbitraje? No. A ver, vuelvo para atrás. Los bancos pueden hacer las 3 cosas, que para eso son bancos. Y los
Los de la calle, los que estamos un poco más fuera del negocio y no somos conocidos, no, ¿vale? El arbitraje de, imagínate, Goldman Sachs vende euro-dólar a 1,3560 y Citibank lo vende a lo compra a 1,3559. Y yo me meto en medio y me cojo la diferencia, ¿vale? Pero las coberturas sí. Sí, claro. Sí, cobertura de sus propias posiciones y para clientes también. No podemos hacer nosotros el arbitraje. Claro, no, el arbitraje al nivel que te estoy diciendo, de con una plataforma que te cuesta 10.000 euros al mes, meterte en el mercado e intentar quitarle un puntito a los bancos. Eso lo puedes hacer, pero te van a dar el toque y te van a bloquear. Claro, la cobertura. Sí, cobertura sí, claro. No, hombre, a ver, estas tres cosas que tenéis aquí realmente son los pilares básicos de por qué se interviene en el mercado financiero. Un mercado uno va a cubrirse, a hacer arbitrajes o a ganar, perder dinero. No hay más, ¿vale? Vale, seguimos, como os decía. Brokers retail, pues eso, brokers que nos permiten acceder al mercado, igual que cualquier broker a cambio de una comisión o de una pequeña ganancia. Y por último, los traders que estamos aquí, ¿no? Que intentamos ganarnos un dinerillo al mes, no siempre se consigue, pero se intenta, ¿verdad? Bueno, vale, pues con esto ya os he explicado los que participan en el mercado. ¿Tenéis alguna duda, alguna cuestión? ¿No? Vale. Bueno, pues ahora os voy a contar la realidad del mercado, es decir, ya conocemos los conceptos, conocemos qué es un PIB, qué es el apalancamiento, sabemos quiénes participan, los bancos centrales, a qué acuden, para qué acuden y demás. Bueno, pues ahora ya que sabemos todo eso, vamos a ver realmente cómo se produce la negociación, esta negociación over the counter que os decía al principio, cómo es realmente en la práctica. Porque claro, al no haber una bolsa, un mercado centralizado donde se recoge todo, la cosa es un poquito más compleja y además hay diferentes modelos, como vamos a ver ahora. Entonces, bueno, vamos a intentar responder a la pregunta de cómo funciona esto de verdad. Pues bueno, el esquema básico para que entendáis cómo funciona esto es el siguiente. Fijaos, voy a empezar por la derecha. Aquí tenemos un montón de bancos, ¿vale? Puede ser Goldman Sachs, Citi, todos los que hemos ido diciendo, ¿vale? Que los vamos a llamar proveedores de liquidez. Todos estos bancos proporcionan sus cotizaciones a un sistema que está aquí, por ejemplo, puede ser este BT. Bueno, he hecho mal en coger el caso de Boston Technologies, Boston Prime, porque ha quebrado con lo del franco suizo, así que ya no existe. Pero, bueno, no es que es verdad, ¿vale? Podría ser el sistema de Reuters, el EBS, podría ser cualquier red a la cual todos estos bancos les pasan sus numeritos con sus posiciones. Estos, a su vez, lo aglutinan aquí, ¿vale? Y este aglutinamiento de posiciones se pasa a los brokers. Y los brokers lo que hacen es decir, o bien te meto una comisión o te amplío un poquito la horquilla, te meto ahí mi ganancia y te ofrezco los precios de aquellos que me los ha pasado este ya con su comisión, que a su vez los revendo yo y yo desde casa compro y vendo. Nosotros mandamos las órdenes, se compra, va para acá otra vez, va para acá y la orden llega hasta aquí, descontadas las comisiones por el camino, se cruza con un banco y nos vuelve la respuesta de que se ha comprado o se ha vendido. En el caso, además, si hacéis operativa en Forex con la plataforma Interactive Brokers, podréis ver contra quién se ha cruzado la orden. Por ejemplo, si miráis el statement, veréis, has comprado 25.000 euros contra dólares contra Goldman Sachs o contra VS, ¿vale? Eso lo va a poner. En el resto de brokers no es muy habitual, ¿vale? Ahora veremos por qué, en un momentito. Entonces, para que entendáis muy bien el paso intermedio, lo que pasa allí, pues fijaos, ¿veis? Ahí tenéis euro-dólar, tenemos posiciones de Nomura, de Morgan Stanley, de Barclays y de Westpac. Entonces, digamos que los mejores precios se van colocando arriba, ¿vale? Los mejores precios de compra cuanto más alto aquí y los de venta cuanto más bajos aquí. Se construye un libro de órdenes. O sea, realmente hay un libro de órdenes en divisas. Digo, es un libro de órdenes no centralizado, sino que realmente lo que tenéis en la práctica es esto, ¿vale? Fijaos. Al final, están los traders, los bancos, brokers, Reuters por aquí, EBS por allá, en fin, todos interconectados, pasándose precios y a su vez pasando de precios a otros con una comisión añadida, etcétera, etcétera. Digamos que es como un círculo en el que por el camino todos ganan dinero menos los que están al final, que somos nosotros. Vale, entonces, explicado esto, claro, hay diferentes maneras de instrumentar estas relaciones, sobre todo entre el broker y el trader que está en casa, ¿vale? La relación entre este y este puede instrumentarse de tres maneras fundamentalmente. La más conocida de ellas es la del market maker, el creador de mercado, también conocido como dealing desk. Entonces aquí lo que ocurre, fijaos, hemos dicho, vuelvo al esquema de antes un momentito, hemos dicho que lo habitual es que de aquí para
acá se pasen órdenes y vuelvan para allá, bueno, pues el market maker o dealing desk lo que hace es cortar aquí. Y automáticamente el broker actúa como contrapartida nuestra, ¿vale? Es decir, cuando yo compro, el broker me vende. Cuando yo vendo, el broker me compra. Y es una pelea, digamos, entre dos partes. Cuando yo pierdo, él gana. Cuando él gana, yo pierdo. Ese es el significado de una relación de market making. Que eso, claro, tiene incentivos a fastidiar. ¿Supone un conflicto de intereses? Pues sí, claro, lógicamente. El broker puede tratar de mover la cotización para que te salte de stop. En fin, ese tipo de historias. En la práctica, claro, los brokers de divisas legales están regulados en Reino Unido, en Estados Unidos, y se vigilan que no hagan prácticas contra, digamos, los clientes. Pero claro, te vas a un broker que está regulado en las Islas Vírgenes Británicas, en Seychelles, en Mauricio, en Chipre incluso, pues claro, ya te encuentras con cosas un poco más raras. Entonces, bueno, mi recomendación, al margen de todo lo que hagáis en la competición, es que si algún día os planteáis operar en el mercado de divisas, miréis muy bien lo primero la regulación y si el broker es creador de mercado o no. En teoría, el creador de mercado, el market maker, ganará dinero solo con el diferencial entre el precio de compra y venta, con el spread, pero en la práctica también gana con nuestras pérdidas, con lo cual, cuidado, ¿vale? El modelo antagonista del market maker es el del Electronic Communication Network o abreviado ECN, ¿vale? En este caso sí que no se rompe la conexión, digamos, con el mundo real, y entonces el broker sí que pasa las órdenes al mundo real, a los bancos, y a cambio de una comisión. O sea, actúa como un broker normal. En estos casos, pues normalmente lo notaréis muchísimo, sobre todo en que los market makers suelen ser muy agresivos comercialmente, porque sus clientes duran poco y necesitan mucha rotación de clientes. Las ECN, sin embargo, son mucho más modestas en cuanto a publicidad y agresividad, y suelen procurar, pues eso, venderte, digamos, el tema, pero destacando, pues eso, que son profesionales y tal, pero no te damos un bono del 200% de bienvenida, salen tías desnudas en la página web, en fin, ese tipo de historias, ¿no? Entonces, bueno, digamos que entre los dos modelos, pues yo me quedaré con el DCN, ¿no? Y luego tenemos un modelo intermedio, que es el No Dealing Desk. El No Dealing Desk, digamos que actúa como el market maker en el sentido de que trabaja solo con la horquilla, no mete comisiones, lo que hace es ampliar un poquito más la horquilla que la de mercado, pero a cambio sí que pasa las órdenes al mercado real, no es como el market maker, sino que las pasa como las ECN, ¿vale? Entonces, bueno, estos son un poco los tres modelos que habitualmente se dice por internet que es así, que el mundo funciona así, que hay tres tipos de brokers y demás, ¿no? Eso es lo que nos creemos. En la práctica os acabo de engañar a todos. O sea, sí que es cierto que como modelos comerciales, los tres modelos existen, los brokers funcionan de esa manera y demás, pero en realidad es toda una gran mentira. En el mercado, finalmente, en el mercado de divisas, solo hay brokers que son dealers o market makers y brokers que se denominan basados en Direct Market Access o DMI, ¿vale? O lo que es lo mismo, libro A, o sea, libro B y libro A. ¿En qué consiste esto que os estoy diciendo? Bueno, pues el libro B, básicamente, va a ser aquel registro contable que tiene el broker con sus clientes, digamos que les da contrapartida. Y el libro A va a ser el registro de las órdenes que pasan los clientes al mercado a través del broker. Y no es más, ¿vale? En la práctica, por supuesto, un broker puede adoptar los dos modelos. Y puede haber brokers, de hecho los hay, de hecho hace poco descubrí el caso de uno muy curioso, os digo el nombre, se llama IC Markets, ¿vale? Está en Australia. Curiosamente se anuncian como un broker ECN, comisiones mínimas, horquillas reducidísimas, pasamos todas las órdenes a mercado. De repente yo un día me conecto a su plataforma, digo, veo qué curiosidad esta gente, y me encuentro que a las 12 de la noche, en la apertura, en el domingo, cuando menos liquidez hay, ¿vale?, tiene una horquilla de cero. Eso es imposible. Si no hay bancos y no hay ni de liquidez, ¿cómo va a tener horquilla de cero? ¿Qué pasa? ¿Que tienes a todos los bancos del mundo contigo a las 12 de la noche del domingo? Imposible. Indago un poco más y descubro que IC Markets es una filial australiana del broker eToro, que está en Chipre, y que es conocidísimo por ser creador de mercado. Con lo cual dices, no, esto te están vendiendo, es decir, tú realmente al final en la práctica no vas a saber si tus órdenes están pasando a mercado real o no, porque tú al final solo ves la pantalla del broker y las órdenes que tú metes, nada más. No sabes realmente dónde van ni dónde vienen, no sabes nada, ¿vale? Y de hecho en la práctica hay brokers que adoptan los dos modelos dependiendo del tipo de cliente y es más, incluso pueden segregar, es decir, si tú metes un lote de 100.000 y dices,
sea, el broker dice, a ver, este cliente gana, pero no mucho, vamos a pasar la mitad del mercado y la otra mitad no. Y lo tiene todo automatizado y con algoritmos, es decir, no tienen ni que pensarlo. Simplemente tienen estructurado y analizado. Por ejemplo, si un cliente tiene, imaginaos, 35 años, es fumador, tiene un nivel de vida X, con una profesión X y demás, porque todo esto cuando rellenas el formulario MiFID para abrir la cuenta, toda esa información la tiene automáticamente el broker. Te puede clasificar en un determinado tipo de grupo de clientes. Entonces, cuando te determina de qué tipo de cliente eres y analiza a lo mejor las 10-20 primeras operaciones que has hecho, ya rápidamente sabe qué vas a hacer, si vas a perder o vas a ganar casi seguro. Bueno, pues determinará si pasa tus órdenes a mercado, no las pasa la mitad, pasa un porcentaje, etcétera. Sí. Si los brokers hacen market maker, ¿no podrías hacer arbitraje entre ellos? ¿En qué sentido? Pues están ofreciendo precios diferentes a los del mercado. El gran problema de... a ver, ponme un ejemplo. No sé, por ejemplo, si lo que dices es teniendo market maker, digamos, estoy ofreciendo precios diferentes Sí. a los que tiene realmente el mercado. No, pero es que ellos sí que te dan los precios del mercado. Lo que pasa es que no te cruzan las órdenes. Muy distinto. Es decir, los precios son los mismos en todos los brokers, más o menos, punto arriba, punto abajo. Pero la diferencia estriba en que tu orden vaya realmente contra un mando. El broker está en medio para llevarse la comisión o la horquilla, ya. Es decir, la orden, lo que tú no sabes qué hace con ella el broker. Los precios son los mismos, o sea, eso no te preocupe. Y arbitraje con brokers es muy difícil porque todos tienen las horquillas calculadas para que no se pueda hacer. Con liquidez interbancaria sí, porque la horquilla es mucho menor, incluso casi cero en muchísimos casos. O incluso negativa. Hay veces que el precio de venta es menor que el de compra, y así que puedes hacer arbitraje en cuestión de segundos. Pero con brokers es imposible, porque tienen añadido margen en la horquilla. Y por otro lado, lo que te digo, es decir, lo que intento dejaros aquí patente es que al ser un mercado over the counter, en el cual tú no sabes dónde van las órdenes, qué pasa con ellas, porque es una interconexión de redes electrónicas, nunca vas a saber realmente si el broker se queda tu orden para hacerte la puñeta o la pasa a los bancos, ¿vale? Lógicamente, el quedarse una orden supone un riesgo para el broker. Es decir, si tú compras y yo vendo y tú ganas, te tengo que pagar pasta. Claro, si doy con un tío que es un genio de las matemáticas y no me lo espero, porque le he clasificado mal, porque creo que es un cliente que va a perder, lo más probable es que me saque, vamos, me deje el broker seco. Y de hecho hay casos, luego os contaré. ¿Vale? No sé si más o menos queda claro. Vale. Entonces, bueno, aunque no podemos saber en qué libro de órdenes nos ha puesto el broker, sí que hay algunas pistas que normalmente suelen dar y son básicamente estas tres que os pongo aquí. Por un lado, los creadores de mercado siempre obligan a que haya una distancia mínima del stop al precio para garantizarse, en caso de que salte el stop, forzar una ganancia para el broker mínima, ¿vale? Lo que hacen es asegurar una ganancia porque el stop suele ponerse para evitar pérdidas. Limitar el tamaño de las órdenes. El caso del Pari, que ha quebrado hace poco, pues tenían unas cuentas micro con apalancamiento 1.500, pero lo máximo que podías meter eran 2 lotes. Es decir, ellos decían, bueno, pues para que no me ganen mucho, les limito el tamaño de la posición y así no pueden ganar demasiado. Y el slippage. El slippage, el deslizamiento, es básicamente la diferencia entre el precio que hay cotizado cuando tú le das a meter la orden y el precio que realmente se ejecuta, ¿vale? Esa pequeña diferencia en la que se mueve el precio. Entonces, los market makers nunca te van a dar un slippage positivo a tu favor, mientras que un broker que sea acceso al mercado directo o ECN, sí, ¿vale? En cualquier caso, para que no tengáis miedo ni preocupación, os puedo asegurar, porque lo he contrastado además, que tanto Interactive Brokers como TradeStation, como Darwinex sobre todo, son todos DMAs, o sea, dan acceso directo al mercado, pasan todas las órdenes a bancos y no hacen cosas raras. O sea, que por ese lado estad tranquilos, que al menos en la competición no vais a tener ningún problema por parte del broker, ¿vale? Y ahora que ya he contado todo esto, os he hablado de los actores, de los modelos de negociación, os voy a lanzar una pregunta para debatir. La pregunta de millones: ¿por qué perdieron los buenos y ganaron los malos el día del cisne negro en el euro franco suizo? Me explico. Os pongo en situación. El día este famoso, el 15 de enero, cuando pasó lo del franco suizo, lo que os he enseñado antes, ese día, vamos, al día siguiente, hubo muchos brokers que perdieron mucho dinero y que han quebrado, de hecho. Es el caso del Pari, FXCM, que es de los gordos, estuvo a punto de quebrar, y algunos más por ahí. Y sin embargo, los malos, los creadores de mercado, ganaron mucho dinero. ¿Por qué pensáis que fue? Es más,
Los buenos no han perdonado las pérdidas a sus clientes, porque hubo gente que se quedó con saldo negativo el día que pasó eso, y los malos han perdonado las pérdidas a sus clientes. A ver, quiero oír opiniones, después de todo lo que os he contado. Hablas con confianza. Sí. Les interesan seguir manteniendo los clientes a los... Bueno, eso le interesa a ambos tipos de brokers. Los buenos... No tanto. Bueno, también es verdad, pero lo que tú decías, de alguna forma la publicidad es más agresiva de los malos, ¿no? No, pero no va por ahí, no va por ahí. Espera, ¿podéis darme la luz de allí de la pizarra? A ver, voy a contaros un poco lo que pasó y lo vais a ir entendiendo. Vale, imaginaos que esta es la caída del euro franco suizo. Vale, los del Book A, ¿qué les pasó? El Book A. ¿Qué les pasó a los del Book A? Bueno, pues que vieron, esto es importante, todos los pequeños traders, todos que estaban en sus casas tranquilamente, todos, absolutamente todos, estaban comprados de euro franco, porque creían que el Banco de Suiza iba a defender el nivel de 1,20. Entonces, ¿qué ocurre? Los del Book A, lo único que hicieron fue quedarse las pérdidas de sus clientes. ¿Vale? ¿Veis por dónde voy? Es decir, estos están... ¡Qué bien! El Banco de Suiza nos ha regalado pasta, todas las pérdidas de los clientes. Y claro, resulta que como fue tan grande la caída, tan brusca, entre este precio de aquí, imaginaos que este es el 1, y este precio de aquí, que sería el 0,92, por ejemplo, imaginaos, en todo este tramo de aquí, al ver lo que había pasado en Suiza, todos los bancos que aparecían allí, todos los proveedores de liquidez, desaparecieron completamente. Entonces, ¿cuál fue la diferencia? Pues sencillamente que estos que no pasan las órdenes no tuvieron ningún problema en cerrar a sus clientes, aunque fue un movimiento muy rápido y tuvieron que cancelar las órdenes donde pudieron, a poder ser al peor precio para hacer la mayor pérdida. Y mientras tanto, los pobrecitos estos del Book B tuvieron pérdidas, pero para ellos. ¿Qué ocurrió? Os lo explico. Los del libro B pasan las órdenes de sus clientes a los bancos, pero para pasar las órdenes tienen que depositar también una garantía frente a esos bancos. Entonces, ¿qué ocurrió? La pérdida fue tan bestial que el margen, digamos, que habían depositado frente a los bancos no era suficiente para cubrir toda la pérdida que había de todas las posiciones. Y entonces, ¿qué hace en ese momento el broker? Va al cliente, coge su dinero y lo pone para cubrir la pérdida. ¿Qué ocurrió ese día? Que no había dinero en las cuentas de los clientes porque estaban la mayor parte con saldos negativos. Con lo cual, el broker se había quedado en pelotas. El broker bueno, el del Book B, perdón, lo estoy diciendo mal, el Book A es el bueno, ¿vale? Lo estaba diciendo al revés. Bueno. Es decir, los del libro B se quedaron, lo digo bien, los del libro B, creadores de mercado, se quedaron el dinero de los clientes con las pérdidas, ningún problema, encima te perdono las pérdidas si me pones más dinero. Los del libro A se encontraron con que no tenían dinero suficiente para cubrir las pérdidas que habían tenido y cuando iban a acudir a las cuentas de sus clientes, sorpresa, estaban todos negativos sin dinero, por lo cual empezaron a mandar cartas, a amenazar a los clientes, págame, es decir, los buenos, los que pasan las órdenes al mercado, encontraron con que adiós, muy buenas el negocio por hacer las cosas bien, y los malos por una vez les tocó ganar. Eso es lo que pasó el 15 de enero. Pero el problema es claro, sí, eso de la práctica es así, margin call, salta y tal, pero es que el problema entre este punto de aquí y este punto de aquí no había nadie que te cogiese la orden, no hubo posibilidad de cerrarla. Ese es el gran problema. Entonces, estos no tuvieron ningún problema porque no van al mercado real. Estos sí, estos se encontraron con un problemón, porque es que encima querían minimizar la pérdida del cliente para poder coger algo de dinero y cubrir las pérdidas que tenían frente a las contrapartidas, y no tenían de dónde coger. Con lo cual, claro, eso implicó, pues eso, descubiertos 225 millones en FXCM. Claro, la situación habría sido inversa si hubiese intervenido el Banco Nacional de Suiza y en vez de decir quito el 1,20 lo subo a 1,25.
Estos de aquí contentos, los clientes se habrían forrado y estos de aquí se habrían encontrado con un agujero de pelotas. Claro, claro, sería la situación inversa, completamente. Exactamente. Pues eso es un poco lo que pasó. Y por eso ganaron los malos en este caso. No porque sean buenos, sino porque, en fin, tuvieron suerte, digamos, ¿no? Nadie se esperaba ese movimiento, las cosas como son. Vale. Pues bueno, ya os he contado características. Ya podéis apagar la luz si queréis. Os he contado características, actores, modelos de negociación. Yo creo ya, después de esto, sabéis cómo funciona el mercado de divisas, ¿no? Bueno, pues ahora ya vamos a centrarnos un poco en algunas ideas que os voy a dar un poquito distintas a lo habitual para que creéis vuestro autómata para operar en el mercado de divisas. Aquí no vamos a hablar de MACDs, de medias móviles, de soportes, resistencias, no. Vamos a hablar de cosas completamente distintas. En particular, de 4 cosas. De correlaciones, de volatilidades, de carry trading y del COT report. No sabéis lo que es, no os lo contaré ahora en un momentito. Entonces, bueno, os voy a dar algunas pinceladas, son ideas, son, digamos, el hilo del que tenéis que tirar en casa, porque esto exige mucha investigación después. Yo os lo voy a dejar ahí para que lo penséis, lo meditéis. Y si se os ocurre alguna idea curiosa, ¿no? Pues bueno, incluso que me comentéis, ¿no? Si encontráis algo interesante. Entonces, bueno, la primera cosa de la que os voy a hablar es la correlación. La correlación, yo creo que todo el mundo va a ver. ¿Alguien no sabe lo que es el coeficiente de correlación? Que la mano, que no sé, Eduardo. Vale. Bueno, coeficiente de correlación de Pearson, ya sabéis que, bueno, producto de diferencias con la media, partido de raíz de diferencias con respecto a la media al cuadrado, sumatorio, etcétera. Vale, ya sabéis. Coeficiente de correlación de Pearson de toda la vida. Sabéis que hay otras medidas alternativas, tenéis la tau de Kendall, tenéis otras muchísimas medidas de correlación. Tradicionalmente en finanzas, como normalmente en finanzas no damos mucho de sí, pues no pasamos de esto. Pero esto es básicamente lo que se utiliza, ¿no? Entonces, bueno, ¿para qué nos va a ser útil la correlación? Pues la correlación nos puede ser útil para componer estrategias basadas en cestas de pares o muy correlacionados, o poco correlacionados, o nada correlacionados. ¿Cuál es el objeto de esto? Tratar de encontrar relaciones, comportamientos, mezclas que nos permitan que se conoce como un producto sintético. Llegar a generar un producto nuevo que sea la combinación lineal de varios productos ponderados y que por un casual de la vida pues resulta que nos da la posibilidad de obtener un beneficio a partir de ella. Un comportamiento estadístico bastante más predecible que cada uno de los componentes individuales de lo que es la cesta o el grupo de valores, ¿vale? Entonces, bueno, os muestro ahí, os saco algunas tablas con los pares de divisas que tienen mayores correlaciones positivas. Entonces podéis ver que hay bueno, esto que estoy contando vale también para acciones, para futuros, para lo que queráis, pero bueno, en divisas es bastante habitual que se hable de las correlaciones por un motivo, y es que si os fijáis, al estar en un par de divisas, 2 monedas diferentes, que aparece luego una de esas monedas en otros pares, pues es lógico que haya correlaciones entre todos, ¿vale? Entonces, las mayores correlaciones positivas tenemos entre euro-dólar con libra y euro-yen, dólar-franco con todas las combinaciones del franco, ahí los tenéis, dólar australiano contra dólar-yen, kiwi contra kiwi-yen, y el dólar canadiense con libra contra dólar canadiense, dólar rublo y dólar contra corona sueca, ¿vale? En cuanto a correlaciones negativas, pues las que os muestro ahí, fijaos, es muy curioso que, bueno, no es ahí, sino que es, no, sería, claro, aquí. Normalmente en la tabla, arriba de todo, aparecía como una de las mayores correlaciones negativas la de dólar franco. Normalmente el euro y el franco van muy parejos. Bueno, pues esta correlación, digamos que se ha reducido y está bastante por debajo del 90, ¿vale? Entonces, bueno, ahí tenéis euro-dólar contra corona checa, dólar rublo, dólar corona sueca. Es cierto que tanto la corona checa, el rublo y la corona sueca no os los recomiendo, porque son pares poco líquidos. Además, en el caso del rublo, en algunos brokers está directamente bloqueada la negociación por el riesgo que supone y los bandazos que mete. Pero bueno, pero sí que tenéis aquí algunas combinaciones interesantes, como dólar franco con franco-yen, australiano contra libra australiano, libra CAD, etcétera. Bueno, ahí lo tenéis. Si queréis las tablas, me las podéis pedir, vamos, no tengo ningún problema. Por último, tenemos correlaciones neutras, que en valor absoluto son menores al 10%. Y curiosamente aquí nos encontramos, claro, cosas muy dispares, cosas que no estén correlacionadas.
euro-dólar contra dólar de contra australiano contra kiwi, libra-dólar contra eso. Es decir, si os fijáis un poco y miráis la tabla así de un vistazo, veréis rápidamente que las correlaciones neutras se encuentran entre pares que componen divisas de diferentes regiones del planeta. Cuanto más alejadas, menos correlación, lógicamente, ¿no? Era algo que cabía esperar. De todas formas, para reproducir este ejercicio, os recomiendo en mi página web, en Xtrader, tenéis en el apartado de herramientas, en ese menú, un apartado de correlación Forex, pincháis, ahí os sale la tabla, podéis ordenar por diferentes criterios, y si queréis ampliarlo, esto es un resumen de la herramienta que tiene MyFXBook, que ahí podéis encontrar todas las correlaciones, ¿vale? Entonces, como os decía, en el mercado de divisas vamos a encontrarnos pares relacionados, tanto correlaciones prácticamente nulas. Entonces, a lo mejor lo que podemos hacer es, pues eso, combinar. Por ejemplo, los que están muy correlacionados los podemos sumar y crear un sintético que tenga mucha tendencia. Los que estén muy correlacionados también, pues a lo mejor podemos restar uno de otro y crear un nuevo sintético que nos permita obtener comportamientos similares a la regresión a la media, etcétera, ¿no? Es decir, podemos generar comportamientos estadísticos en base a la diferencia del producto, a la resta de diferentes cosas, ¿vale? Por ejemplo, aquí os pongo un ejemplo. Fijaos qué pinta tiene el restar un euro-dólar de un euro-yen, ¿vale? Nos sale un gráfico como este, era uno de los que estaban más correlacionados, que hemos visto antes en la tabla, y si lo restamos nos sale algo que, fijaos, esto es de hoy mismo, está en diario, ¿vale? Fijaos, mientras el euro-dólar está hundiéndose, la diferencia entre dólar y euro-yen está subiendo, ¿vale? O sea, podemos incluso cambiar el comportamiento de las cosas, podemos invertirlo. O sea, podría ser una buena idea hacer esto y cubrirnos con otra cosa, es decir, podemos generar mezclas de cosas muy interesantes. Sin embargo, claro, algunos de vosotros, seguro que lo habéis pensado, como este mono tan simpático de aquí, el gráfico no es correcto y tiene una explicación. ¿A alguien se le ilumina la bombilla y sabe la explicación o no? ¿No? Bueno, seguimos. Bueno, pues una primera explicación, si os acordáis del principio de cuando hemos hablado del valor de un PIB, pues es que evidentemente el valor del PIB en el euro-yen es diferente al del euro-dólar. Con lo cual, claro, ya en dinero el valor de cada par es distinto, ¿no? Entonces, bueno, pues lo primero que podemos hacer es corregir la fórmula normalizando, digamos, la combinación, dividiendo simplemente el valor que habíamos asignado al euro-yen por 8,24, que es el valor de un PIB en euro-yen. Estamos suponiendo que está todo en dólares y ya está. ¿Cambia mucho la cosa? No, porque la diferencia la verdad es que es pequeña. Digamos que se suaviza un poquito, no es mucho, no se aprecia demasiado, pero se suaviza un poquito. Esto sería el primer paso correcto. Claro, el mono sigue pensando, esto no mejora, pero claro, es que no es correcto. En unos minutos veremos por qué. Hay otro factor adicional que hay que tener en cuenta cuando diseñéis cestas o composiciones de activos como lo que os estoy mostrando. Y ese factor, pues no os voy a dar muchas pistas, pero lo tenéis ahí, es la volatilidad. ¿Sabéis lo que es la volatilidad? Intuitivamente, me imagino que todos sabéis en qué consiste. La volatilidad no es más que una medida del nivel de variabilidad de algo. Es decir, que algo sea volátil no implica que tenga tendencia. Muy importante esto, ¿vale? No sé si lo sabéis, pero una cosa, por ejemplo, dame la luz, de verdad. A ver, os voy a hacer una prueba. ¿Cuál de estas dos velas es más volátil? Espera, vamos a llamarla vela A y vela B. Venga, votación. ¿Quién dice que es más volátil la vela A? 4, ¿no? Vale. ¿Quién dice que es más volátil la vela B? Eduardo. Patricia. ¿No? ¿Cómo que no puedes saberlo? Oye, no. Evidentemente la más volátil es la A. Bueno, es un tic. Es un microsegundo. No, lo que quiero decir es que, aunque realmente el precio no se ha movido del sitio prácticamente, ha terminado en una especie de doji, realmente la diferencia, la cantidad de precio que ha recorrido es mucho mayor en esta vela que en esta. Es a nivel intuitivo, evidentemente no puedo calcular una desviación típica con un dato, pero...
Claro. A ver, Habría que tener en cuenta los diferentes timings, ¿no? yo digo que esta vela es mucho más volátil que esta, sencillamente porque ha recorrido mucho más espacio que esta. La distancia entre el máximo y el mínimo. Pregunto, ¿no? A ver. Luego, si mides la volatilidad, como nos decían el otro día, ¿no? Hmm. El lunes, notaba que sumar, por ejemplo, como si fuera una medida de costa, de la costa de la costa, por ejemplo, un país. Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, la medida de la costa de Gran Bretaña. Sí. La costa de España, a lo mejor más. En cambio, la superficie de España es mayor que la de Gran Bretaña, pero a lo mejor la costa no es tan escarpada. Bueno, hombre, ya es que ya nos metemos en el terreno de los fractales y Mandelbrot. Joder, no me lleves a ese terreno. No, hombre, a ver, yo os estoy hablando en términos intuitivos, para que cojáis la idea rápida de qué es volatilidad. O sea, ¿estamos de acuerdo todos en que la cantidad de precio que has recorrido en un mes, en un minuto, en el tiempo que sea, es mayor en esta vela que en esta? Estamos de acuerdo, ¿no? O sea, sí que has recorrido más precio. Evidentemente, si nos metemos a ver qué ha pasado dentro de la vela, pues sí, a lo mejor, vamos, al final del mes o del día, ha habido más volatilidad aquí. Ha habido más desviación con respecto al punto de partida. O sea, si yo sumo la distancia que va de aquí a aquí, más la que va de aquí a aquí, y aquí, claro, hombre, evidentemente, si tú me dices que he hecho arriba abajo 20 veces, pues bueno, a lo mejor sí, pero eso ya es meterse. O sea, lo que quiero es que cojáis la idea intuitiva básica, ¿vale? O sea, que esta vela, es que hay mucha gente que confunde direccionalidad y movimiento en una dirección con volatilidad, y no es lo mismo. Es decir, esta vela es muy direccional, ha empezado el día abriendo aquí y ha terminado aquí, y ha subido muchísimo, y es verdad, pero no implica que esta vela sea más volátil que esta. Esta es mucho más volátil, aunque realmente el precio no ha ido a ningún sitio, acaba en el mismo sitio, ¿vale? Bueno, de todas formas, esto de la volatilidad da para un debate. Bueno, entonces, básicamente, la volatilidad, si puedes apagar la luz. La volatilidad nos va a permitir definir de alguna manera, y esto imagino que ya os lo habrán dicho en alguna conferencia más, el grado de riesgo de un determinado par. Es decir, no es lo mismo operar pares muy volátiles que menos volátiles, y evidentemente eso nos va a afectar a nuestra gestión de riesgo. Es decir, si tenemos que situar un stop de pérdidas, si ponemos un stop muy pequeño en un par muy volátil, seguramente nos salta muchas veces, y si ponemos un stop muy amplio en un par muy poco volátil, no nos saltará nunca, pero a cambio la operación estará funcionando durante días o años, no lo sabemos. Entonces es importante calibrar bien, pues eso, medir la volatilidad, ya sea en términos absolutos, con el ATR, el Average True Range, o en términos relativos, con porcentajes, para saber, pues, establecer objetivos de beneficio, stop de pérdidas, etcétera. Recordad, mira, lo tengo aquí puesto además, que la volatilidad no implica ninguna dirección concreta de movimiento, tan solo variabilidad, ¿vale? Esa es la idea fundamental de volatilidad. Aprovechando la herramienta que tengo en mi página web, pues os he sacado también cuáles son actualmente, a fecha de hoy, los pares menos volátiles y más volátiles, considerando menos los que tienen una variación mensual en rango inferior al 2%, ahí tenéis, dólar de Hong Kong, el renminbi o yuan offshore, ¿vale?, que es de Hong Kong, el euro contra zloty polaco, el euro contra corona checa, y en los más volátiles, pues tenemos, lógicamente, después de todos los movimientos que hubo en diciembre y en enero en el rublo, pues tiene un 52% de volatilidad, en fin, mejor ni tenerlo en cuenta. Y luego sé que hay unos cuantos, como podéis ver, los que relacionan básicamente al dólar de Nueva Zelanda, el kiwi, contra franco suizo yen, euro contra kiwi, etcétera. Y hay unos cuantos que, si buscáis volatilidad para vuestras estrategias, la podéis encontrar en esos pares. Como os decía, tengo una herramienta también en mi página web para eso. Vais a herramientas, volatilidad Forex, y ahí tenéis la tabla para encontrar la volatilidad en diferentes timeframes para todos los pares de divisas. Vale, y ahora que ya sabemos esto, el mono ya se alegra. Ya podemos corregir el gráfico anterior. Nos falta corregir por volatilidad. Es decir, tú no puedes meter en un paquete de cosas la misma cantidad de una que de otra sin tener en cuenta la cantidad que se mueven, ¿vale? Y esto es clave. Entonces, en el ejemplo anterior, siguiendo con el tema de euro-dólar, euro-yen, aquí hemos tenido la mala suerte de que Atlantia de ejemplo es real, o sea, lo he hecho hoy, de hecho, este ejemplo, para actualizar datos. Y claro,
la variación mensual media en porcentaje de euro-dólar es 3,2% y la de euro-yen es 3,29%. Con lo cual, el peso que hay que darle al euro-yen, que es el más volátil, hay que reducirle para que no tenga tanta importancia, es calcular el cociente, multiplicar por 0,97 el euro-yen. No nos va a variar mucho el resultado, pero así es como se haría. O sea, si queréis trabajar con cestas y con poner diferentes activos en una relación, tenéis que tener en cuenta, por un lado, su valor en dinero, hemos visto el valor del PIB, pero además su volatilidad. Es decir, si se mueve mucho o se mueve poco, lógicamente no va a ser lo mismo para incluirle. Cuanto menos se mueva un activo, más peso habrá que darle para que compense más al que más se mueve, ¿vale? Y eso es un poco la filosofía. Entonces, bueno, aplicando ya todas las correcciones, pues nos sale un gráfico muy parecido. Sí. Sí. Es muy sencillo. Dame la luz, de verdad. Veamos. Tú imagínate que tengo un activo que se comporta tal que así. Imagínate que es el activo A, o el par de divisas A. Y tenemos otro activo que se comporta así. Activo B. Entonces te pregunto, si yo hago la diferencia entre el activo B y el A, o sea, hago B menos A, ¿qué me va a pasar? Así a pelo, sin ponderar y sin hacer nada. Correcto. Por eso quiero reducir el peso de B. Bueno, los puedo normalizar también, claro que sí, sí. No digo que sea el único método, hay muchos. Y puedes hacer regresiones lineales y a ver, sí, infinitos métodos, lógicamente. Yo estoy contando muy reducido, muy light. Pero vamos, hay muchas formas. En cualquier caso, sí que es cierto que tienes que tener en cuenta eso. Tienes que utilizar un método que tenga en cuenta la volatilidad y el valor en dinero de las cosas, porque si no, no estás relativizando bien y, por tanto, la composición de factores que metes ahí no te va a salir bien nunca. Cuando normalizas también metes la volatilidad. Claro. Pues metes desviación típica, sería válido, completamente válido también. Sí. Y luego coger las series normalizadas. Pasa que ahí tendrías un pequeño problema porque estás también metiendo la media. Entonces, la media variable de tiempo, bueno, pues es un experimento, o sea, me parece igual de válido que lo que estamos haciendo aquí. Entonces, claro, ahí decís, bueno, pues vaya porra, Alberto, porque aquí mucha ventaja no le veo yo a esto. Dices, sí, bueno, el euro baja mucho, el euro-yen está ahí, que sube, que baja, pero es que esta composición a mí no me dice nada. Bueno, pues yo os digo que esa composición, cada vez que llega a más o menos 2 veces la desviación típica de su media, revierte. ¿Que no os lo creéis? ¿Qué? ¿Os lo creéis o no? Son las bandas de Bollinger, en 2 desviaciones típicas, más o menos 2 desviaciones típicas con respecto a la media, 30 periodos para que sea mínimamente significativo a nivel estadístico. Ahí me lo pongo. Entonces sí que es verdad que, claro, podemos encontrar momentos de tensión. Vuestro trabajo, si queréis trabajar de esta manera y buscar reversión en la media, es buscar que o bien los pesos se ajusten a lo largo del tiempo, en tiempo real, es complicado, no os lo voy a negar, o que lleguéis a alcanzar una relación de equilibrio entre todos los pares que componen la cesta que evite esas situaciones, o lo más sensato de todo ya, que es poner un stop de pérdidas y volver a empezar. ¿Vale? Que tenemos una a la media, esta no la contamos, esta ahí, venga, pero podemos una de estas dos podría valer. Tocaría otra vez media, toca y toca, media, toca, media, toca, media, toca, media, toca más o menos media, toca media, o sea, sí que revierte. O sea, quiero decir que con un ejemplo tonto que he hecho en 5 minutos, he generado un comportamiento que casi revierte la media en la mayor parte de los casos. Y eso, claro, nos da una ventaja frente al resto de competidores de la competición de RoboTrader brutal. Porque si yo encuentro, entre comillas, una especie de santo grial que siempre revierte la media antes o después, pues en fin, tengo algo que voy a acertar seguramente en el 90% de los casos y me va a dar bastante dinero y me va a permitir ponerme por delante de mucha gente de la competición. Además, con un riesgo bastante moderado. Porque, claro, al hacer este tipo de ejercicios, combinando varios activos, no estás expuesto a una sola cosa, sino que depende del comportamiento de varias a la vez. Y de alguna manera, en algún momento, se van a compensar. Claro, lógicamente, seguro que aquí nuestro amigo, que creo que le interesa el tema de las correlaciones, estará pensando lo mismo que el mono. No os asustéis porque, claro, las correlaciones cambian en el tiempo, no son fijas.
No íbamos a contar con eso, ¿eh? No, las correlaciones que se sacan antes de la tabla son de hoy. Mañana pueden variar. Y un impacto como el de la intervención del Banco de Suiza en enero desbarata todas las correlaciones. De hecho, ya el dólar franco ya no está correlacionado con el euro, sencillamente porque coges un mes hacia atrás y cambia todo. ¿Vale? Entonces, claro, si ampliamos el gráfico que os he mostrado antes, que os he hecho un poco de trampa, porque os he mostrado desde aquí, sacamos todo, nos podemos encontrar con sustos de este tipo. Entonces es muy importante, vuelvo a decirlo, pues eso, que podemos encontrar relaciones que más o menos se mantienen en el tiempo, pero claro, hay que ir analizando el comportamiento de la correlación a lo largo del tiempo, ver cómo fluctúa, incluso podéis filtrar las señales que genere una determinada cesta en base a la correlación que haya en tiempo real. Podemos irnos al gráfico de 15 minutos para ver mejor las cosas y no verlo en diario, que es como más peligroso. En fin, admite mucha flexibilidad este tipo de juegos, ¿vale? Por supuesto, podemos complicarlo todo lo que queramos, fijaos. Podemos generar un comportamiento hipertendencial. Aquí tenéis una composición que he hecho de comprar dólar-yen, dólar canadiense, o sea, dólar contra dólar canadiense, dólar franco suizo y vender a la vez euro-dólar, libra-dólar y dólar australiano contra dólar, ¿vale? En gráfico diario. Y claro, desde 2011, fijaos, es que son casi 4 años de subidas y subidas, o sea, es un continuo. Como mucho se te mete en un lateral, pero tiende a... Es una cosa que evidentemente cualquiera de los que estáis aquí, ninguno me diría que esto es bajista. Eso seguro, ¿vale? Entonces, lo que os quiero decir es que podéis combinar 10, 15, no hay problemas. ¿Qué ocurre? A partir de 10, 15 pares, sí que os digo que estadísticamente se ha comprobado que el de productos dentro de una relación de este tipo no mejora los efectos de la diversificación. Es decir, a partir de 10, 15 cosas que metáis ya, meter más no significa ya mejoría. Cual podéis determinar cosas que a priori parezcan razonables, mezclar cosas de diferentes regiones geográficas o a la vez meter cosas de una misma región geográfica y restarlas entre sí, es decir, buscar combinaciones que parezcan sensatas a priori y a partir de ahí pues buscar métodos como los que proponía el compañero, normalización, hacer regresiones entre ellos, etcétera, y en tiempo real ir ajustando los pesos, ¿vale? Y eso puede ser una estrategia, y ahí no hay ni MACDs, ni estocásticos, ni parámetros, ni leches, es calcular y punto, ¿vale? Vale. Otra combinación que he hecho aquí. Está igual, tiene trampa, ¿eh? Si nos vamos para atrás, perdón, para adelante, tiene, justamente hoy ha sido un batacazo para esta relación que propongo aquí. Precisamente por la caída tan fuerte que ha tenido el euro, que no ha sido compensada con ningún otro par porque es una venta sistemática de euros en todas partes, ¿no? Entonces, fijaos, he combinado la proporción de 3 por euro-libra, más 1 por libra-dólar, menos 1 por euro-dólar, en gráfico de 15 minutos. Lateral completamente. O sea, en algún momento, de alguna manera, lo que he intentado es que los movimientos de libra-dólar se compensen con los de euro-dólar y a su vez euro-libra, que es mucho menos volátil que los otros dos, compense un poco la venta de euro-dólar que tenemos aquí. Por aquí el euro está comprado, ¿vale? Sería un poco esa jugada. Como os digo, esto lo cuento un poco a nivel intuitivo y de verdad que, aunque esto parece fácil, exige bastante trabajo estadístico con los datos. Pero no digo que no podáis encontrar algo que además se sostenga, dado que la competición dura de abril a mayo, ¿no? O sea, son 2 meses, 2 meses sí que tenéis posibilidades de encontrar un comportamiento que se mantenga durante un tiempo, ¿vale? Vale, otra estrategia. Vale, hemos hablado antes del carry trading, cuando hablábamos del swap, del rollover, los tipos de interés, el rollo de la fórmula de matemática financiera que os he contado. Recordamos aquí, carry trading, con pedir prestado en una divisa con tipo de interés relativamente bajo para comprar activos en otra divisa que dan más rentabilidades, ¿vale? Bueno, pues seguimos con los monos y dices, bueno, si encontramos un par de relaciones estables entre pares correlacionados, podemos intentar operar solo del lado en el que obtenemos intereses para mantener la posición abierta, ganando un plus adicional sobre nuestra posición. O sea, esto ya es rizar el rizo. Imaginaos que encontramos una combinación de activos que funciona, ¿vale? Que revierte la media, por ejemplo, se compra abajo, se vende arriba, y entonces resulta que dices, bueno, la combinación de estos pares, los intereses van a ir a mi favor, ¿cuándo? ¿Cuando compra o cuando venda? Cuando vendo. Cuando compro, vale, pues vamos a sesgar el sistema para que solo meta compras. Y si se queda abierto 5 días, me va pagando intereses además. Entonces ya es rizar el rizo, ¿no?
Es una forma de recordaros también, pues eso, que los intereses de las divisas están ahí. Entonces, al final del día vais a tener que pagar o os van a pagar dinero y hay que tenerlo en cuenta. Dicho esto, para que lo tengáis en cuenta, pares que pagan más intereses actualmente, posiciones largas en Aussie Yen, Aussie Franco Suizo, Aussie Dólar, Kiwi Franco Suizo, Kiwi Yen y Kiwi Dólar, y posiciones cortas en Euro Aussie, Euro Kiwi, Libra Aussie y Libra Kiwi, ¿vale? Básicamente eso no cabía esperar otra cosa, son los pares que más pagan, al margen de divisas emergentes, que las he quitado para no complicaros la vida, pero claro, viendo la tabla de bancos centrales que os he puesto antes, era de esperar que fueran estos los que más pagan. Al hilo de esto de los intereses, os lo meto aquí un poco con calzador, pero lo quería comentar como una curiosidad. Lo que os estoy mostrando aquí son los tipos de interés de la deuda, los diferenciales de interés entre Alemania y Estados Unidos, Alemania y Reino Unido y Alemania y Japón, ¿vale? Y esto viene un poco a resumir un poco todo lo que os he estado contando durante toda esta sesión. Y lo quería destacar en algún punto y he encontrado que quizás mejor encajaba. Otra posibilidad que tenéis para mejorar vuestras estrategias en divisas es tener en cuenta este gráfico. Fijaos, enero de 2014, línea roja, diferencial entre los bonos alemanes y americanos, ¿vale? Lo que pagan de rendimiento. Fijaos qué ha pasado desde que empezó eso hasta hoy. Podemos decir que la caída, o sea, sí, en este caso es la caída, según se mire podría ser el aumento, ¿vale? Es Alemania menos Estados Unidos, es la caída. ¿Se podría decir que la caída de los bonos alemanes versus los americanos explica la caída del euro-dólar en el último año y medio? Creo que sí. Bueno, pues es un parámetro que podéis incorporar a vuestras estrategias. Si determinadas divisas, sus diferenciales de bonos entre regiones están cogiendo una tendencia muy determinada y están guiando el mercado de una determinada manera, tratad de sesgar las operaciones para que no os pille a contrapié contra esto, porque esto, os puedo decir, o sea, fundamentales en el mercado de divisas hay 4 realmente, que son los datos macroeconómicos, lo que hagan los bancos centrales y esto. O sea, si estos 4 variables macroeconómicas determinan que la dirección de determinado par tiene que ser a la baja, tenéis por seguro que el mercado va a ir a la baja, y si es al alza, al alza. Con lo cual, tenedlo en cuenta, buscad datos macro para las divisas, sobre todo diferenciales de deuda, diferenciales de intereses, ¿vale? Que os van a decir bastante de por dónde puede ir el asunto. Vale. Bueno, esto lo quería contar aquí como anecdótico y vamos a terminar con la última idea de estrategia, que es más un poco, en fin, un poco ya como curiosidad. Esto quizás llevarlo a la práctica en un robot, en un sistema automático, no es tan sencillo, aunque hay una forma que ahora os explicaré cómo. Bueno, básicamente se trata de utilizar el determinado informe del Commitment of Traders, o abreviado el COT Report. El COT Report básicamente es un informe que nos dice qué posiciones hay abiertas en los futuros negociados en el mercado estadounidense. Y como os deberíais saber, uno de los futuros que se negocian además bastante activamente en Estados Unidos son los futuros sobre divisas, ¿vale? Con lo cual, digamos que de alguna manera vais a poder obtener información de cómo está posicionado el mercado en divisas o en otros productos. Esto va también para productos agrícolas, por ejemplo, o sea, operáis la soja, el maíz, el arroz, etcétera, pues todos esos futuros también salen reflejados en este informe. De hecho, fueron los originarios en 1962 cuando se empezó a publicar. Luego ya, a partir del año 2000, se empezó a publicar para todos los activos y además de forma semanal, ¿no? Eso sí, tenéis que tener en cuenta que este informe es una cosa, digamos, más bien global, en el sentido, o sea, que os da un poco la perspectiva global del asunto, pero no os dice exactamente. ¿Por qué? Porque es un informe que se publica los viernes con la información del martes, de tal forma que, claro, nadie aproveche de esta información demasiado, ¿vale? Os da una idea de por dónde están las cosas, si está el mercado muy posicionado corto o largo en un sentido, pero no os dice mucho más. En ese informe tenemos 4 apartados, ¿vale? Por un lado están los non-commercial, los especuladores, que nos dicen posiciones abiertas por traders, incluyendo hedge funds, particulares, etcétera, que utilizan grandes tamaños de negociación y tienen que informar a la CFTC. Están los comercios, los que utilizan los futuros para cubrirse, también manejan posiciones importantes y lo tienen que reportar. Y luego ya hay 2 apartados también que no son
destacables, los non-reportable positions, son posiciones que no son obligatorias, pero que se informan si se quiere, y las que están utilizadas para hacer spread, que son para combinar, pues eso, vencimientos de diferentes futuros, coberturas, etcétera. Básicamente nos va a interesar la diferencia entre los dos primeros, entre los que operan de forma especulativa y los que operan para cubrirse. Entonces, por un lado, vigilaremos los cambios de signo en la diferencia entre non-commercials y commercials, porque normalmente anticipan cambios de tendencia, es decir, cuando pasan de positivo a negativo, negativo a positivo, pueden estar alertando de un cambio en la tendencia. Y luego, por otro lado, vigilaremos si se llegan a niveles muy extremos en las posiciones netas. De forma que si el mercado está muy comprado, muy vendido, con respecto a los niveles históricos precedentes, puede estar avisando de un posible giro de mercado porque ya hay demasiadas posiciones en un sentido, ¿vale? Para los que queráis consultarlo y ver un poco de qué va, pues lo tenéis en mi página también. Si vais a herramientas, Code Report para Forex, y ahí tenéis, por ejemplo, el del euro, que está aquí. De hecho, lo podemos ver un poquito más grande en la siguiente diapositiva. Fijaos, en naranja tenéis la diferencia de posiciones, cuando se está largo, cuando se está corto. Por debajo de cero, el mercado está, digamos que están más vendidos que comprados. Hay más especuladores vendidos que comercios comprados para cubrirse, ¿vale? Y esto es lo que empuja el mercado a la baja. Y, miento, no, perdón, estoy diciendo mal. El azul es la diferencia, ¿vale? Perdón. El naranja es la cotización del euro dólar. Entonces, fijaos, pues eso, que estamos ahora mismo en posiciones cortas a niveles del año 2012, de mayo de 2012. Esto podría estar indicándonos que está cerca del suelo del euro. No digamos que no, a corto plazo, por supuesto, porque el euro, por los fundamentales que hemos estado comentando, es probable que siga bajando y bastante. Pero ahora mismo, con la sobreventa que lleva y el nivel al que está, que estamos a niveles de la crisis griega precedente de 2012, podría ser significativo de que el euro después pegue una subida. Fijaos cómo se correlacionan los picos, ¿veis? Se produce un pico en exceso de cortos y poco después, un par de semanas después, se produce el giro. Normalmente suele ser así casi siempre. Vamos, es por dinámica de mercado, es decir, si hay un exceso de saldos vendedores, en algún momento se tienen que cerrar si tienen beneficios, con lo cual producen un giro, no es más que eso, ¿vale? Entonces, claro, de cara a incorporar esto a una estrategia, pues hombre, la buena noticia es que esta gente del CFTC tiene el detalle de publicar un archivo todas las semanas, un archivo ASCII que podéis leer desde cualquier estrategia. Y como tiene la misma estructura todas las semanas, podéis decir en la línea tal está el dato que a mí me interesa. Así que no tendría mayor complicación. Bueno, termino con esto la presentación. Os voy a comentar muy rápidamente un par de recursos que os pueden interesar de cara ya al desarrollo de Autómata y para ampliar información sobre el tema del Forex. Por un lado, páginas web que me parecen fundamentales. Forex Factory, Dona Forex y Forex TSD, esas tres primeras son foros. En ellas tenéis comunidades de gente, una comunidad anglosajona enorme donde podéis encontrar multitud de código, de indicadores, de scripts, de estrategias, ideas para probar, etcétera. MyFXBook y EarnForex y Forex Ticket son tres que tienen herramientas muy interesantes como estas que os he enseñado para buscar swaps, para buscar pares más volátiles, menos volátiles, etcétera. Y luego a nivel de información, dos páginas fundamentales, fxstreet.com y Forex Live. Las dos espectaculares para estar al tanto, no tanto de estrategias o de ideas, sino para ver qué está pasando en tiempo real en los mercados en cuanto a noticias, datos macroeconómicos, comentarios de banqueros, etcétera, ¿no? En cuanto a libros, por si queréis leer algún libro y profundizar un poco más, tenéis fundamentales de Cathy Lien, Day Trading the Currency Market, el de Rob Booker, me encanta, es una novela que explica cómo un tío de la nada quiere hacerse trader y acaba trabajando en un banco de inversión, el recorrido que sigue, se aprende bastante. Luego de John Foreman, que busca, en este caso, digamos que tiene una especie de calendario donde busca patrones que están reflejados en las estadísticas que ha hecho él, interesante también de ver, porque ahí explica, digamos, comportamientos que se reproducen todos los años, es interesante. El de Greg Michalowski, Attacking Currency Trends, es más técnico, más discrecional, pero bueno, podéis sacar alguna idea interesante. David Frister, el Forex Trading Machine, ese está difícil de conseguir, lo tengo en PDF, si queréis me lo pedís. Es un libro que plantea 4 o 5 estrategias muy sencillitas, pero muy efectivas, son interesantes de probar también. Y luego John Persson, que también tiene ahí un libro bastante interesante con ideas y estrategias para probar, orientadas a divisas. Y por supuesto,
os invito lógicamente a que visitéis mi página web www.xtrader.net. Y con esto os dejo a vosotros el turno de preguntas y respuestas. Si es que tenéis. O sea, yo sé que ha sido muy denso, os he metido todo el Forex en 2 horas y claro, ahora estoy como asimilando todavía. Sí. Sí. Buena pregunta. Buena pregunta. A ver, hay 2 cosas. Y es una buena pregunta porque es una cosa que no he comentado demasiado. A ver, lo primero. La buena noticia es que en la última versión de MetaTrader han sacado una funcionalidad que si la activas te permite leer páginas web, ¿vale? Con lo cual, o bien buscáis en Forex Factory, en estas páginas que os he dicho, o bien os lo programáis vosotros, pero tenéis la posibilidad de leer páginas web y por tanto ver a qué hora se publica un dato, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces hay muchos calendarios. A mí el que más me gusta de todos es el de Forex Factory, bastante completo, podéis filtrar por divisas, por horas, por lo que sea. Y luego tenéis que tener en cuenta lo que sucede con los datos. Es decir, una vez que tenéis identificados los datos que producen más volatilidad, tenéis que entender qué es lo que ocurre. Y ahí ocurren 2 cosas, dependiendo si estamos precisamente en el Book A o en el Book B. Recordemos, los malos market makers aquí y aquí los DMAs. Vale, el dato sale. ¿Qué ocurre cuando sale un dato importante? Por ejemplo, hay un dato fundamental que lo tenéis que grabar todos en la memoria y todos los viernes a las 2:30, primer viernes de cada mes, hay que hacer una fiesta porque es ese dato. El dato del informe de empleo de Estados Unidos, que sale la tasa de paro, las nóminas no agrícolas, etcétera. Bueno, ese es uno de los datos que más volatilidad produce en el mercado de divisas, es brutal. Entonces, para los que están en un Direct Market Access, como vosotros, lo que va a pasar es que si la horquilla, imaginaos en el euro-dólar, está en 1,0590 por 1,05 antes del dato, cuando salga el dato o poco antes, va a pasar a estar en, imaginaos, lo mismo de repente, durante unos minutos o unos segundos, lo vais a ver tal que así. Se va a abrir. ¿Por qué? Porque cuando se publica un dato, nadie quiere coger el riesgo de nadie. Y entonces los bancos, que son los más listos del mundo, se retiran automáticamente. Y eso provoca que la horquilla, el spread, se abra. Muy importante que lo tengas en cuenta de diseñar un autómata, como bien dice el compañero. ¿Por qué? Si vais a operar en los datos, tened en cuenta esto. Os va a pasar en Darwin Station y en Interactive Brokers. Yo en Interactive Brokers, una vez me pasó hace años, me encontré una horquilla en dólar canadiense de 60 puntos. De repente, ni me acordaba de que salía un dato porque el dólar canadiense fue un día que tenía el día tonto y me decidí a operar en dólar canadiense y me encontré, digo, hostia, ¿qué ha pasado? 60 puntos. No me volaron el stop por 2 puntos. Tuve suerte, ¿vale? Pero pensad que, claro, en el momento que esto se abre, los stops saltan automáticamente porque el precio de compra o de venta se ha separado y la máquina se cree que está a ese precio, con lo cual automáticamente os van a saltar todos los stops. Entonces, pues eso, tenedlo en cuenta. Y esto es lo que ocurre básicamente en el Book A. En el Book B es distinto, claro, normalmente no se abre tanto. A veces que se abre, otras veces no, pero eso ya es a discreción del creador de mercado. No es tanto, o sea, si ve que puede saltar muchos stops a los clientes para hacerles perder, pues lo hará saltar y abrirá un poco de horquilla. En otros dicen que lo dejan fijo, depende ya. Pero vamos, que tengáis en cuenta 2 cuestiones. Uno, buscaos un buen calendario, el de Forex Factory es muy bueno. Tratad de o bien delimitar a qué horas operáis o evitar esto, es decir, o tenerlo en cuenta al menos, es decir, que en determinados momentos del día, cuando salga una noticia o hable un banquero central, lo que va a pasar es esto, se va a abrir. Y si se abre este, tienes un stop y está cerca, lo salta. ¿Vale? Una pregunta. Sí. Si tienes el stop en 85, si de repente el precio pasa a 80, ¿dónde te comes o dónde te cierra? A 80. A 80. En muchos mercados en general el stop no es nativo, el stop es simulado. En divisas es donde más. Me explico. Es decir, lo que ocurre es que si el precio, imaginaos, está... No, de hecho, esto es lo que pasa en el euro franco suizo, ni más ni menos, sin ir más lejos. Es decir, si el precio, imaginaos, está a 90, tú tienes el stop en 80.
y hay un movimiento muy rápido y te encuentras aquí a 78 y me estoy quedando corto, lo que hace la máquina es dice, ha llegado a 80, salto, tiro una orden a mercado, lo que pille. Esa es la regla que se sigue, siempre. Exactamente. Y hay brokers que te dan garantizado, ¿no? Sí, que generalmente son market makers, es un reclamo comercial. Es una forma de decir, vas a perder seguro, pero vas a perder. ¿Vale? Sí que es cierto que en Interactive Brokers hay una orden, que creo que está disponible en divisa, lo tienes que mirar, pero creo que sí que está, es el de stop limit, ¿vale? Que lo que hace es lo mismo, pero en vez de cuando salta la orden, en vez de tirarla a mercado, lo que hace es lanzar una límite al precio que has marcado. ¿Riesgo que tiene? Evidente, que no se te cruce, que te quedes con ella. ¿Vale? ¿Más cuestiones? ¿No hay más? ¿Sí? Sí. ¿Qué has dicho de solo un 10% no de apalancamiento? Sí, de apalancamiento. Vamos a ver, lo voy a explicar muy rápido con un ejemplo. Bueno. Tú imagínate que tienes 10.000 euros en la cuenta. Tu broker te da apalancamiento 1.100 o 100 a 1, como lo queréis poner. Lo cual implica que la máxima posición que puedes abrir, vamos a suponer que son dólares mejor para simplificar, para no andar con cambios de divisa, la máxima posición que puedes abrir vale, tú puedes abrir $1.000.000 en el mercado con este dinero en tu cuenta, ¿no? Esto sería utilizar el apalancamiento máximo. Este sería el apalancamiento máximo. Sin embargo, el efectivo no tiene por qué ser este, es el que tú decidas. Eso para empezar, ¿vale? Lo quiero dejar claro para que se entienda. Es decir, el apalancamiento efectivo, si tú quieres que sea 1.10, ¿qué tendrás que hacer? Pues básicamente abrir posiciones como máximo por un importe de 100.000, o lo que sería un lote, ¿vale? Ahora, ¿por qué insisto en usar 1.10, 1.20 máximo? Pues la explicación se sale de lo que es el Forex, es una explicación general en términos de riesgo. Es lo que se conoce como apalancamiento asimétrico. Es decir, cuanto más apalancamiento utilices y mayores sean las posiciones que utilices, mayores van a ser las pérdidas seguro. Entonces, cuanto mayores y más rápido se produzcan esas pérdidas, más te va a costar recuperarlas. ¿Por qué? Por el efecto del apalancamiento asimétrico. ¿Qué es el apalancamiento asimétrico? Pues os lo cuento con un ejemplo muy rápido. Imaginaos. Pérdida y recuperación. No sé si se ve bien desde ahí. ¿Lo veis todos? Aunque estoy un poco en medio, vale. Si yo pierdo un 5% de mi cuenta, ¿cuánto necesitaré en porcentaje para recuperar? Bueno, ya lo sabes, ¿no? Bueno, imaginemos que es 5,5, no me acuerdo exactamente. Si perdiera un 30% de mi cuenta, recuperarlo ya me costaría, recuerdo, un 42, una cosa así. Y si perdiera la mitad de mi cuenta, puede pasar, para recuperar mi cuenta debería ganar un 100%. Entonces, cuanto más limitéis este factor, el apalancamiento, menos hacia abajo iréis. Más os va a costar llegar a esta situación en la cual para recuperar la pérdida que habéis tenido necesitáis doblar la cuenta. Y os aseguro, y esto es 100% cierto, persona que llega al 50% de pérdida, si ha llegado aquí es porque es incapaz de doblar la cuenta. Eso ya os lo digo yo. ¿Vale? Entonces, bueno, ese es básicamente el motivo por el cual insisto tanto en eso. Además, si no me equivoco, esto se lo pregunto a Eduardo, tenéis ratios para valorar no tanto el rendimiento como el riesgo que se asume el apalancamiento, es decir, todo este impacto. No os preocupéis tanto de ganar a lo mejor un 10, un 20, un 40%, sino de hacerlo con consistencia y con tranquilidad. Y si queréis consistencia y tranquilidad, os lo digo por experiencia propia porque es así. Mejor un 1.10 que un 1.100. Vale, un 1.100 es absurdo porque en el momento que metes la orden y va en tu contra, te cierran la posición porque tienes un margin call. Pero, vamos, que no paséis con el apalancamiento. ¿Alguna cuestión más? Sí. Si tienes una posición
que creo que te la puedes hacer en un momento por Sí, solo por eso. solo por eso. O porque has puesto un stop, nada más. Bueno, de todas formas, pensad alguna más, pero vamos, os voy a dejar aquí mi correo electrónico por si tenéis alguna duda. Pues que me la mandéis después. Bueno, lo pongo aquí. Bueno, es como la página, x-trader@x-trader.net. Todo en minúsculas, os lo he puesto en mayúsculas para que vea mejor. Pues si no hay más cuestiones. Gracias.